Te espera mañana con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. A la audiencia de ABC TV también. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, el saludo para todos. ¿Cómo está, Ariel? Bien, Federico, el saludo a todos. ¿Qué tal limpiando ya la pelota? Estoy limpiando la pelota que tenemos hoy disponible para la audiencia, Federico. Es gentileza del señor Felipe González de la Asociación de Propietarios de Cancha Sintética. Así que en un momento de la programación vamos a estar regalando a la audiencia. Bueno, sí, esa gente le está pasando mal, ¿verdad? Con el tema. Estamos con Raúl Vicente Amarilla en línea. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Federico, buen día, saludos para todos. Raúl, el tema de los penales, te tocó muchos, tanto en 90 minutos como en definición. Son difíciles igual, aunque no haya público, ¿verdad? Sí, igual. No creo que pueda cambiar mucho, ¿verdad? La presión es la misma, los puntos en juego, en este caso era una clasificación a seguir en el campeonato y nada, se ha tenido la fortuna de romper un poco una racha desde los 12 pasos que hace tiempo Olimpia dejó de poder tener esa suerte de poder sacar adelante un partido y bueno, y creo que hoy estamos contentos por el resultado, por un paso más que se ha dado y nada, y seguir con el mismo entusiasmo y el proyecto sigue avanzando seguro y esperemos poder llegar a la instancia decisiva, ¿verdad? Raúl, ¿crees que en lo previo desde el otro lado hubo una suerte de exceso de triunfalismo? Sí, mira, muchas veces por el momento que uno pasa puede llegar a pensar de esa manera. Pero también la trayectoria misma del Olimpia, la trayectoria misma del plantel de jugadores que tiene hoy el Olimpia, muchas veces sale a relucir en un momento clave, ¿verdad? Y yo creo que Olimpia, con el plantel que tiene, hay muchos que pasaron en otros clubes ciertos momentos como la que está viviendo hoy Olimpia y tienen esa experiencia para poder revertir los momentos difíciles, ¿verdad? Raúl, felicitaciones antes que nada. ¿Cómo fue la convivencia de estos 3 días, desde lo de Libertad hasta lo de ayer? Porque lo escuché a Pipo nombrarte varias veces a vos, agradeciendo lo que fue la convivencia, también dejando mensajes por el tema de las redes sociales. ¿Cómo fue un poco el día a día, la concentración desde el domingo, todo eso para llegar al partido de anoche? Bueno, mucha conversación con él, dándole todos los pormenores de lo que es un clásico, el clásico del fútbol paraguayo. Ustedes saben perfectamente que hace poco tiempo está, va conociendo un poco lo que es nuestra realidad y hacer una convivencia, en este caso con el plantel. Hay que entender también que el plantel estaba acostumbrado a una forma de trabajo, una forma de convivir con el técnico, y bueno, y esa muchas veces cuesta un poco asimilar, ¿verdad? Pero por lo demás le acompañamos
todos los días al cuerpo técnico, intercambiamos pareceres y nada, yo creo que para eso estamos, ¿verdad? Las decisiones, por supuesto, siempre la van a tomar porque ellos son los que hoy ya tienen esa responsabilidad dentro del club. A partir de ahora, Raúl, bueno, hoy estamos miércoles, el partido el domingo contra Sol de América. Rompieron una racha en penales, como decía, pero también vivieron una alegría como hace mucho no se daba, ¿verdad? Después de tantos títulos ganados, se vino un momento de pesares, de incertidumbre, y se puede decir que la noche de ayer fue una de las más felices de los últimos tiempos. Bueno, siendo un poco... Hay que ser realista, ¿verdad? Sí. Creo que no hemos sido el equipo regular de los últimos años por las circunstancias que hemos vivido. Pero aún así, los jugadores creo que trabajaron, no se están entregando fácilmente, siguen luchando para hacerlo lo mejor. Y yo creo que tenemos dos ejemplos demasiado buenos dentro del plantel. Dos jugadores que han sido criticados prácticamente desde el comienzo del campeonato hasta el punto, que son Iván Torres y Aguilar. Y ayer creo que dos jugadores que verdaderamente dieron todo de sí, y lo de Aguilar fue fundamental con las paradas de penal, ¿verdad? Ahí tengo que dar la parte que en ningún momento ellos se dejaron estar. Lo de Iván, creo que mentalmente está muy fuerte, porque las críticas que ha recibido y sigue recibiendo a él no lo amilana, totalmente lo contrario. Es un chico fuerte mentalmente, o si no hubiera aguantado todas las críticas que lo vienen haciendo. Justamente eso lo felicité yo a él, porque es muy rara vez que lo pueda encontrar un jugador de esa característica, ¿verdad? Y lógico, ganarle a tu máximo rival en un encuentro en donde el que perdía ya prácticamente, es decir, dejaba el campeonato, también es una satisfacción, ¿verdad? Pero esto hay que tomarlo con mucha calma. Se ganó un encuentro, pero no se ganó el título. Eso no significa que porque hayamos dejado a Cerro Porteño en el camino, el siguiente va a ser fácil, ¿verdad? Raúl, ¿cómo está y qué sabe de Rodrigo Rojas, que ayer Gorecito decía que salió, tiene un cuadro febril y que salió vomitando? ¿Qué tuvo él? Bueno, él se sintió mal, y por eso ya el día anterior se conversó con él, le dijo que se sentía bien, pero lógico, con el trajín de ayer, el esfuerzo que le ha hecho, me imagino que eso le volvió a hacerse sentir mal, y pidió el cambio, ¿verdad? Y hoy estuvo dialogando con los médicos, y ahí ya no te podría decir porque no tengo el reporte médico en este momento. ¿Pero hoy dialogó con los médicos entonces? Sí. Estuve hablando con los médicos. Bueno, citaste dos jugadores que estaban siendo muy criticados, y hay dos jugadores que hoy han subido mucho rendimiento y son sin duda los puntos más altos, como Polenta, de gran segundo tiempo,
y Recalde, que hasta la que las piernas dieron, hizo un gran partido también. Te podés imaginar, el Pollo, con todo ese tiempo que estuvo parado en su ex club, aún así hizo el esfuerzo en ponerse en condiciones y hoy se volvió a una pieza importante dentro de lo que es el Olimpia. Y muchas veces son criticados sin conocer verdaderamente por las situaciones que pasan cada jugador, ¿verdad? Yo creo que no solamente en el Olimpia, sino también en otros clubes pasa lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, el jugador de fútbol tiene que saber convivir con todo esto. Y nosotros intentamos arroparlos a ellos de la mejor manera con la experiencia que uno tiene. Siempre intenta aconsejar de la mejor manera. ¿Son serios candidatos a ganar el título ahora después de dejar afuera a Cerro? No, hay que respetar a los equipos que van a competir hoy. Y bueno, estamos en semifinales y hay que trabajar, hay que estar concentrados. No podemos decir absolutamente nada de que somos ya finalistas ni nada de eso. Yo creo que Sudamérica va a dar guerra, va a tener también la misma ilusión de lo que tiene hoy el Olimpia y nada, y hay que prepararse, hay que estar fuerte, unido, trabajar como se trabajó ayer dentro del terreno de juego y bueno, y si los resultados se dan, estar en una final más. Raúl, ¿vos sabés cuándo se van a programar los partidos? Porque yo sé que está Montero, ¿verdad? El doctor Montero, pero los partidos, sí, creo que el domingo ya son Defensores y Cerro Porteño nada más, las dos canchas. Sí. Y no sé cuándo lo van a programar. Yo creo que lo único que falta es el horario, que son 6:30 y 9 de la noche. Es saber dónde juega un grupo y dónde juega el otro grupo. Eso sería decir, dónde juega el partido y el otro partido que sale hoy, en qué cancha, ¿no? Está Raúl, muchas gracias. Bueno, Federico, un abrazo a todos. Raúl Vicente Amarilla, el manager. Viste, ya está. El tema de los términos, o sea, digamos que ha llegado ahí a lo que es el grupo, por eso ayer en la consulta le decía, Pipo lo nombró, inclusive nunca lo nombra Bacedas, sí. Lo nombra Raúl. Sí, me di cuenta también ayer. Sí, y claro, porque a ver, yo creo que Gorosito entiende que Bacedas es, no te digo el riñón, pero claro, mientras que necesitaba ese arropamiento, para decirlo de alguna forma. De los que ya estaban, ¿no? Sí. Entonces, más allá de los términos, para aquellos quienes aportaron para esta situación de Olimpia ya semifinalista, y fíjate que todo se dio tan rápido, porque entre el partido contra Libertad y el partido de ayer, había la mitad de tiempo que hay entre el partido de anoche y el partido contra Sol, el próximo domingo, que es una cuestión de fijar horario y en qué cancha va. Ya no va a haber... ¿Los partidos van a ser igual 18, 30 y 21? Yo creo que van a ver el tema de meteorología, porque yo creo que esto se programó a esa hora pensando, porque al ser domingo capaz puedan adelantar un poco, pero si meteorología le dice, mira, va a ser un calor húmedo o va a ser sofocante, no creo que quieran jugar demasiado temprano. Pero ya es una cuestión de... Lo que sí es concreto es que van a jugar el domingo, porque uno podía especular que los que jugaran ayer jueguen el sábado y los que juegan hoy jueguen el domingo. Pero ya Sánchez nos había dicho que... Acá Wilson está enviando justamente un... Hoy a las 23. Sí. Claro, porque a Hoy esa a las hora, 23 se programa el tema de las semifinales. como lo del sábado pasado, porque a las 23, más o menos, se va a saber quién pasó entre Libertad y Guaraní. Entonces ahí ya tenés, te decía que al no estar Cerro, ya el tema de la ubicación de los estadios, o sea, tranquilamente Olimpia Sol se juegan en Defensores y los ganadores hoy juegan en la Nueva Olla.
Y después, nuevamente en Sajonia, la finalísima de hoy en 8, que va a ser el próximo miércoles. O sea, porque si hubiera pasado Cerro, indefectiblemente ese partido pasaba al Defensores. O sea, Olimpia Sol puede ser indistintamente, pero yo creo que van a fijar al Defensores para el partido entre Franjiavio y el Danzarín, y los ganadores de hoy, 12 Guaireña y Guaraní Libertad, van a la Nueva Olla, y ya es una cuestión de ver el horario. Uno supone que debería se va a mantener. No, claro, y que a primera hora jugarían Olimpia Sol. Esto es, si vos querés decir, no, pero dale las horas correspondientes, pero si después dices, no, yo quiero que ese partido sea el de cierre, o que Olimpia pida, no, yo quiero jugar a las 9 de la noche. Eso es lo que van a estar discutiendo, entre comillas, en la reunión de Zoom. Tenés razón, porque lo lógico sería que jueguen el primer partido, ¿verdad? Atendiendo que en nuestro fútbol se discute por una hora a veces el tema de las 72 horas, y bueno, será esto: Olimpia Sol, Defensores del Chaco, Libertad Guaraní, 12 de octubre Guaireña, Cancha de Cerro. Sí. Creo que va a ser así. Hoy a las 23 entonces. Terminó el año para Cerro, para Olimpia continúa. Ayer sonrisa después de mucho tiempo. Piden la tanda de penales. Yo creo, Martín, que vamos a ponerla al final, ¿verdad? ¿Está bien? Al final el drama de los penales, que fue lindo. No fue la clásica definición de 5-4 o 4-3, pero creo que los momentos álgidos fueron los de Aguilar, atajando los dos penales, ¿verdad? Yo creo que y ayer marcábamos en la transmisión que era algo casi inédito para toda una generación, y también involucraba al universo de jugadores, porque más allá de la Copa Paraguay, cuando Olimpia pierde contra Guaraní, o aquella definición contra Trinidense, Olimpia y Cerro no venían con la gimnasia de la tanda de penales en partidos y en torneos importantes. Claro, en nuestro torneo es imposible hasta que se inventó la Copa Paraguay, y en la Libertadores no es que tuvimos grandes tandas. O sea, en Cerro tenés que irte a aquella definición contra Estudiantes, en Olimpia... Año 2011. Claro, Olimpia lo de Atlético Mineiro, pero después, o sea, voy nomás, porque en los 90, cuando ayer estábamos recordando, era casi una fija que vayan a tanda de penales, 93, 94, 95, 98. O sea, Olimpia entre el 89 y el 90 con Nacional de Medellín. No, yo te digo entre Olimpia y Cerro. Claro. O sea, y ayer hasta se daba la particularidad que era Olimpia, Cerro, tanda de penales, uno queda, el otro avanza, y no había gente. Pero en esa previa, porque después en el postpartido dije, yo creo que como tanda en sí, y acá, lógicamente uno excluye a los hinchas de los dos equipos, pero fue una tanda dentro de todo aburrida, porque Olimpia tuvo 10 puntos rápido. Y Cerro, claro, o sea, 4 match points tuvo. Y se impuso la tendencia acá cuando marcábamos en cuanto a quién era más ataja penales, el caso de Aguilar. Y ayer el Popi no le atajó a Polenta porque se tiró mal. Él se tiró de arriba para abajo, no se tiró así de costado, porque el remate de Polenta es muy similar al de Enzo Jiménez, que es una pelota que le encantan los arqueros. Vos tirás a media altura y no tan esquinado, y el arquero normalmente se luce. Y así fue el remate de Polenta. No sé si quiso asegurar, no creo que quisiera sujetar. Creo que hubo un error la técnico. falta de oficio. Un error técnico, y se tira de arriba para abajo cuando que era inclinar el cuerpo y manotear al costado. También las manos, ponerle claro, las dos cosas me parece, cuerpo y mano. Y mira que Muñoz fue bien también al penal de Ale Silva. Pero yo, cuando ejemplo, no, claro, o sea, cuando acá uno insiste con el tema de los especialistas, no es un verso. O sea, el tema de la potencia de piernas, el impulso, hoy en día más con esta reglamentación de que sí o sí tenés que tener un pie sobre la línea. Te condiciona mucho eso. Y yo llegué, o sea, inclusive cuando compartíamos programas, llegaba a charlar con Ever, si hay experto en la materia, ¿verdad? El tema de los movimientos, oblicuo, achique, en esa época también vos podías jugar un poco en el adelantamiento, pero ese penal que vos mencionabas, Ariel, y ayer en transmisión también comentaba, ese es el claro ejemplo de uno que tiene ese oficio y el otro que se juega, porque vos sabés que en ese penal, la toma desde atrás, Muñoz se tira antes que Polenta llegue a impactar el balón. O sea, entonces, ¿qué pasa? Él llega cayendo desde lo que es la ley de la gravedad,
cuando viene el remate. Y por eso se produce lo que vos mencionás. Mientras que vos ves cómo ataja Aguilar los dos penales y el impulso es distinto. La de Ale Silva, en la ejecución, yo creo que el mérito de Popi estuvo en aguantarle y que obligó a Silva a esquinar más de la cuenta, porque yo no recuerdo un penal de Ale tan esquinado, porque él gana en el salto cuando ya lo desorienta al arquero, pero no iba a llegar por lo esquinado y también por la potencia que le dio. Después sabemos que la de Camacho fue el único penal de la serie descolocado fue Camacho. Después todos por lo menos acertaron el arco, claro. Yo me acuerdo una clásica definición y me queda la memoria por aquella de Argentina e Italia. Goico era el especialista, ¿verdad? Y Schenga me acuerdo que hace una igual que ayer la de Schenga, era el arquero italiano, que tenía la valla invita hasta ese partido. ¿En cuál penal? Y vos sabés que patea a Rizuela, que le pega muy fuerte, y le pega despacio también, tipo ayer Polenta, y él la agarra y la mete adentro, o sea, pone mal la mano, y ese es el oficio, sin duda. Por eso ayer, hasta en el 1-1, cuando hicimos el 1-1, nos cuidamos de ese detalle, de darle ganador al Popi, pero también hacer la podata que en penales era muy superior, lo de Aguilar. Ahí recibí el dato gracias a Martín Foix del Guma, que me decía, en 7 años de Libertad atajó 3 penales, uno de ellos a Dionisio Pérez, el otro dos no recuerdo a quién, pero 3 penales había atajado en 7 años. Lo que marca una tendencia Muñoz, ¿verdad? Ya, Federico, ya que vos citás una de las semifinales de Italia 90, yo siempre me acuerdo de la otra semifinal. La de Shilton. La de Shilton. Vos sabés que Shilton, que ya era un arquero grande en Alemania e Inglaterra. Shilton Bodo Illner, ¿verdad? Sí. Bodo Illner, arquero de Alemania. Exactamente. Shilton siempre se tiró después que pateara el alemán. Entonces, en el resumen, él fue bien a todos los penales. Pero no. O sea, yo en esa categoría meto lo que pasó entre Ale Silva y Popi Muñoz. El otro duelo de uruguayos, uno se percata que se tira antes. O sea, acertó, pero ahí vamos un poco al movimiento que describía Ariel, de cómo... Era fácil. Es más Era arco, fácil. o sea, arco en el sentido del movimiento, que vas cayendo. No te digo que es fácil. Cuando vos adivinás, pero no tenés ese oficio, se produce esto. O sea, entonces, eso fue lo que ocurrió por lo menos en la tanda, y reitero, 4 match point tuvo. O sea, si no era Tito, podía ser la siguiente. El último penalero era Richard. O sea, tenía 4 oportunidades. Pero más allá que Tito le tocó, teniendo la doble oportunidad, hay que destacar que tiene Hugo Tito. Porque ni Roque se animó por su pasado en Pedro Juan Caballero y la Copa América con Paraguay. Y Tito se la jugó, me parece, su gloria deportiva o la muerte deportiva. Porque si Tito erraba el penal ayer, y si por esas cosas en la vida se producía un quiebre y terminaba yéndose Olimpia del campeonato y ganaba Cerro, Dios mío lo que iba a pasar. Roque jugó al 50%, dijo su hermano, ¿no? Sí. Julio Santa Cruz. Y el Tito... ¿Te acordás que cuando Bruno nos preguntó, yo dije, mira, para mí al 50, pero... no, pero Ariel, eso que vos decías es más para el tema de redes. No, ya sé. Estos jugadores están... ¿Cuál les digo? ¿Cómo va a jugar más después? No, el tema de que... pero vos sabés que tenés que ser fuerte para manejar eso, porque mira que los jugadores tampoco... Y también cuando vos decís lo de Robin, yo no, o sea... por eso, acá, para mí la tanda de penales es una cuestión de especialistas. Por eso yo soy un acérrimo rival con el tema de que es una cuestión de suerte. No, es una cuestión de suerte. Y recién estamos aplicando los movimientos. Más allá, porque siempre, esta es una cuestión de 50-50, de los que son amantes de la data, el tema de la información, esa toma cuando un asistente Gorosito creo que le dice a Aguilar, mira esto. Sí, Después están los que dicen, con Ascona. claro. Los dos. Pero Roque no es penalero, ¿eh? Yo voy a eso, o sea, Roque, es una cuestión de... yo no me acuerdo Roque falló contra Guaraní. Y Roque falló en Chile. Paraguay-Nigeria, el famoso sub-20. Marcó uno y erró otro. El famoso sub-20 Paraguay-Nigeria, que Carini le ataja el penal. Sí, pero uno marcó eliminado. Sí. Él no es infalible. 3 veces en ese partido, No es infalible. Partió 1 en el partido y 2 en la tanda de penales porque la tanda dio vuelta. Pero Torres tampoco es especialista, o sea que marcó ayer pero Tito Torres tiene carácter porque no te olvides que en esto también hay mucho de yo quiero patear.
Claro. ¿verdad? Y Vos, no, como estamos claro, diciendo claro. ayer, Pero- el técnico te mira y por ahí llega el que es especialista, mira para abajo y yo no Claro, lo siento. Es que, a ver, El tema del que está en ese claro, momento. El gran ejemplo, o sea, uno arranca con el tema del carácter y después lo va dosando con las infracciones, la precisión. Pero si vos no estás fuerte en la cabeza, lógicamente, por eso todavía se mantiene. Y Chiqui dijo, porque mira que él era penalero, dijo, él es de la idea de que no sirven los entrenamientos. Hay gente que dice que sí sirve, o sea, Claro. es apasionante ese rubro, pero lo que te digo, Ariel, es que para mí no pasa, por ejemplo, porque él no se haya ni... No, si acá estamos hablando de especialistas, hay jugadores que no son especialistas, más allá del aporte que tienen en los 90 minutos, como también vos en una tanda de penales, siempre dame a los especialistas. Y tenemos en nuestra columna Pero quienes Roque son tiene esa atajas calidad penales. enorme para patear, o sea, así. No, pero una tamaña jerarquía pero que volvemos a lo como- mismo. O sea, con ese criterio siempre van a tener que patear los que son los renombrados. Y no Y casi- tienen que casi patear. siempre, casi no, siempre. No. Casi siempre. No. Es que estamos hablando de cuestión de carácter. El famoso Boca de Bianchi. Vos sabés que los penaleros no eran justamente los nombres más. Pero Riquelme casi siempre era No, el tipo que estaban era la estos movida. los Cángeles y compañía. O sea, voy nomás. No hay una receta de que los 90 minutos se traducen. Es más, ¿cuánto tenemos en la historia esto de que jugadores que hicieron un gran partido en los 90, después en los penales han fallado? O sea, tenemos mucha historia. En el tema de los penales y el carácter, siempre cito el ejemplo de la definición del fútbol español con Deportivo La Coruña. ¿Vos te vas a acordar? Sí, me acuerdo Lo de Bebeto. Sí, sí. Penal sobre la hora, metía y Deportivo La Coruña era campeón. ¿Quién era el penalero? Farán me parece que era el... No, Bebeto era. Ah, y y, pateó- y Bebeto dijo, yo no voy a patear ese penal. Yo no me animo. Era la cancha del Deportivo La Coruña en Riazor contra Valencia. Pateó Djukic, que era un central. Falló. Y Campeón hablamos Barcelona, Barcelona, o sea, escénico, de que te pesa lo que pasa. Claro, El precedente, los antecedentes te pesan, entonces no No, asumí pero- esa responsabilidad. No, te estoy Entonces, hablando yo del apunto a penalero. seguir al bueno Roque que por allí le pesó el hecho de tirarla por afuera ante Chile y lo que pasó en Pedro Juan Caballero y se desliga esa responsabilidad que sí, por ejemplo, Tito Torres me parece poniendo todo el crédito en esa tanda de penales de ayer, se jugó toda su imagen porque él es un tipo vilipendiado, es un tipo que como dice Raúl Vicente Amarilla, que le felicitó por la fortaleza mental, porque tenía que tener huevo viejo para agarrar esa responsabilidad más allá del doble match point. Pero a ver, de eso vos te percataste porque ayer pateó el cuarto penal. No, eso tiene Torres. Y acá creo que justamente en la previa del clásico anterior. Pero dale, Daniel, el mérito, porque patear un penal, como vos decís, no es lo mismo entrenamiento agarrar, Es que- donde no hay ni un tipo de presión, Pero es al revés. cuando que vos, ¿cómo? Es al revés, o sea, no es que cuando vos me exigís que le dé crédito, yo siempre le doy crédito. Ah, perfecto. O sea, lo que te quiero decir es que lo de ayer no debe llamar la atención, porque él siempre demostró que está fuerte de la cabeza. O sea, mira que cuando dice en el tema de Twitter, gracias por hacerme tendencia, o eso. Eso si uno está fuerte de la cabeza, vos decís, acá voy a callarme nomás. Todo lo contrario. O sea, y acá hablamos Pero yo del te fenómeno pregunto, Tito yo te puedo Torres, que asegurar pasa que- más- yo te más puedo por asegurar- una cuestión de Yo te puedo agarremos a asegurar alguien. que muchos se sorprendieron cuando Tito Torres va a patear el penal. Pero Te puedo asegurar porque... Pero con ese criterio, a ver, después venía Richard. Richard también venía súper cuestionado. O sea, yo voy Pero nomás Richard que- sabes que... No, y colocarle a Tito en esa categoría también. Porque lo que vos das a entender que no, Richard, Pero yo sé que es fuerte en la cabeza. Richard tiene más Tito crédito. Richard no es ¿Crédito? tendencia a cada partido. El pobre Tito No, es. pero en los últimos entra un partidos gol era- y es Tito. Todos los días Tito. Y el pobre Sí. no vive en un termo. Y vos sabes lo que administrar todo eso emocional, psicológicamente. Y el tipo, por lo visto, correcto lo que decís, Sí, es por fuerte eso. y demostró que es fuerte. Porque tenía que tener huevo para agarrar cuantos miles de pensamientos se te pueden cruzar por el camino. Y capaz si por ahí erraba. No jugaba nunca más, o te crucificaban, o te vilipendiaban más, y él se la jugó, y me parece muy bien, y yo simplemente destaco ese hecho de que él haya tomado la responsabilidad bajo presión y con todos los precedentes que tiene en función a este relacionamiento con los hinchas olímpicos, que él ayer tomó y convirtió el último penal en este caso, que circunstancia, ¿cierto? Pero marcó el último gol y se reivindicó de alguna manera, porque hizo, me parece, dentro de todo un correcto clásico también. No, es que, a ver, después cuando analicemos lo que fue el partido, ayer sí, o sea, el segundo tiempo Olimpia fue
muy bueno, y cuando yo cito lo de muy bueno es metiendo la irresponsabilidad del Beto de la Cruz, porque teniendo amarilla y luego de la acumulación de faltas, haber metido ese pie contra clavo, y no me parece que estuvo muy cerca de aquella jornada negra en Villarrica. Acordate que Beto hace la segunda expulsión y después viene el gol de Guaireña que desembocó en la salida de Garnero. Pero para cerrar nomás esa idea y darle paso a Edgar, cito nomás que a mí lo de Tito no me sorprendió que esté en la tanda de penales. A mí sí, a mí me sorprendió. Y tampoco me sorprendió que no haya estado Roque. Y ahí voy el tema de los especialistas. O sea, y mal haría si alguien que no es va a forzar para sacar de la tanda de 5 penaleros a quien es. Y Olimpia, ayer reitero, mostró efectividad al 100%. El que pateó mal fue Polenta, que inclusive después reconoce, no sé si después hubo un cruce porque habló de un malentendido con Popi, con quien se conoce, pero ahí pero dijo después, algo cuando pateó y después pero claro, se pero fue habló con su compatriota. El tema es que Olimpia pateó muy bien, o sea, vos fíjate, el único penal me parece que era atajable era el de Polenta, Sí. los otros, Sí. porque en el penal de Tito y en el penal de Ale Silva, entre comillas, acierta el palo Popi, pero eran pelotas inatajables. Fíjate que hasta el penal de Villasanti es más atajable de parte del arquero que estos dos penales que te estoy citando. Entonces yo creo que Olimpia confeccionó y se preparó mucho mejor que Cerro Porteño en la tanda de penales, que era una categoría que ayer mencionábamos. O sea, cuando uno dice, porque uno no es amigo de las frases hechas, pero cuando el formato te muestra, cuando ayer dije, para mí ya desde esta instancia no hay favoritos, ayer vos ves, y Nacional fue mucho más audaz que Sol. Vos relataste el partido, Sí. el primer tiempo se estaba dando dentro de toda la lógica, Sí. pero Sol te gana con una pelota para en el Cerro Olimpia, el primer tiempo. Cerro también hizo parecer mucho lo que fue el último duelo. En el segundo tiempo, Olimpia me parece que demostró su carácter desde ese lado. Y Equilibró. en la tanda de penales. Hoy los semifinalistas son los equipos que tenían un sembrado menor. Estamos hablando, me parece, que de que los dos equipos que mejor fútbol practicaban desde lo estético, los que se eliminaron. Y nosotros ponderamos lo de Chiqui y lo de Rodrigo López en cuanto a la propuesta de juego de Nacional y Cerro Porteño. Y son los que se fueron en este sistema que tiene este tipo de riesgo para aquellos equipos, porque Nacional terminó ahí arriba, en la tabla, Cerro cerca, y los dos ya no están en el campeonato. En la recta final, los riesgos que se corren cuando se da este tipo de sistema. Contratalla tu plan y servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. En estas fiestas, Pechugón regala 40 millones en productos, 80 premios de 500.000 guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Entérate más sobre esta promo en las redes sociales de Pechugón. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. Tu Taiga te sale con tanque lleno, sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga todo el mes de diciembre te viene con tanque lleno. Disfruta ya de cualquiera de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a cualquier sucursal de Inverfino, llama al 021-288-3000. También nos encontrarás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde quieres llegar. A vos, sí, a vos, que ya compraste varias veces en nisei.com y sabes que tiene el delivery
delivery más rápido del país, te quiero contar algo. Nicey abrió su local Asunción. Sí, en Asunción vas a encontrar de todo. Celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y más. Al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales. @Nicey Oficial. Nicey, tecnología y confianza cada vez más cerca. El territorio Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos. Por eso, con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes, podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado en Torre Izaguirre, a pasos del Mariscal. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra. El 21 de enero, por tan solo 10.000 guaraníes, ganate un fabuloso Volkswagen Sedán 0 kilómetro. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Bueno, vamos a acceder a un material de Sport 890 Radio Uruguaya, porque allí habló Diego Polenta, habló sobre el clásico y también sobre el mal entendido que tuvo con su compatriota Rodrigo Muñoz. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, por suerte. ¿Cómo estás vos? Me imagino que contento, en lo que refiere a una victoria clásica más en tu carrera, en este caso también para el franjeado, para Olimpia, en un campeonato que bueno, los tiene a los dos como equipos principales. Siempre ganar un clásico es especial, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Un partido complicado, habíamos perdido el clásico anterior. Por suerte pudimos pasar y nada, ahora estamos en semifinal, estamos contentos y a seguir, faltan 2 partidos todavía. Exactamente. Diego, ¿cómo se vive ese Olimpia Cerro Porteño Olimpia? ¿Es tan bravo como puede ser un Rosario Central Newell's, un Nacional Peñarol? Sí, se vive de una manera particular. La verdad que nada, que son 2 equipos que tienen mucha historia y se vive más o menos igual. No tuve la posibilidad todavía de jugar un clásico acá con gente, pero sí te lo hacen saber cuando vas por la calle o las redes sociales también, que es el partido que bueno, que siempre el hincha espera ganar. Ahí está. Exactamente. ¿Te adaptaste bien al fútbol paraguayo desde el punto de vista de lo que ha sido la competencia en un año muy especial, donde así como decías que no te había tocado todavía jugar un clásico con gente, todo el tema de la pandemia, entrenar de manera individual, ¿cuánto te llegó a desmotivar a vos como futbolista eso? Sí, en realidad es difícil, ¿no? Fue un año difícil, un año complicado en sentido, en todo sentido, más que nada, no solo en el fútbol, sino que en la vida en sí. Uno está acostumbrado a otras cosas y bueno, en el sentido fue un año particular. La verdad que nada, en el momento que se paró yo tuve la suerte de poder viajar, y nada, estuve en Uruguay también, ahí me pequé un poco también porque nada, sí, me fui al campo, estuve en el campo, así que eso también me ayudó mucho para lo que era lo que es la cabeza, porque mucha gente también estuvo encerrada en un apartamento, en una casa y era más difícil. Yo por suerte pude estar en el campo, que dentro de todo tenía cosas para hacer. Claro. Diego, bueno, con el partido que ganan ustedes, siguen avanzando hacia la finalización del torneo. Ahora, el torneo va a terminar ahora en diciembre, lo terminan en enero, contame un poquito de eso. Ahora jugamos el 27. Sí. Que bueno, jugamos contra Sol de América, sí. La semifinal, y la final sería el 30 de diciembre. Ah, mira.
y el 31 ya estoy en Uruguay. Seguro, sí, me imagino, evidentemente. El 31 estás en Uruguay, se termina el torneo y con eso se termina también tu contrato, tu relación contractual con el Olimpia. No. Ah, vos tenés contrato todavía. Hasta el 2023 tengo contrato. Ah, perfecto. Mirá vos, Está Diego, y en líneas generales, ¿estás contento, estás tranquilo, familiarmente estás bien? Viste que a veces todo este tipo de cosas cuando uno está fuera del país pesan, ¿no? Hacen que sobre todo por lo que fue este año y lo que recién hablábamos de la pandemia. Si bien él vino para acá, igual viste estar aislado, no poder desarrollar el día a día que uno tiene, muchas veces cambia el humor, la motivación, etcétera. Sí, claro, obviamente que no, yo en realidad estoy bien, nada, lo único que se me hizo un poco complicado, el tema de tengo 3 hijos en Uruguay, que con todo este tema era difícil que viajen, que yo vaya, porque bueno, más allá de la cercanía, los vuelos era medio complicado, el tema del colegio también, y eso un poco me tenía a mal traer, pero bueno, ahora ya tampoco, así que nada, esperando que se resuelva este año de la mejor manera, y bueno, dar una alegría a mi familia también, que es la que siempre está, la que me aguanta siempre. Exactamente. Bueno, Diego, a pesar de la pandemia, pueden terminar con la actividad. Te digo porque acá, por ejemplo, se ha suspendido muchas veces. Allá estaban las reglas claras, es decir, porque también hubo equipos que tuvieron muchos casos positivos. Es decir, ¿cómo vivieron eso? Es decir, con un caso positivo aislaban a ese jugador y al resto jugaba. Tuvieron varios casos positivos. Contanos cómo se resolvía ese tema. Sí, un poco yo leo las noticias ahí, un poco quedo desconcentrado un poco con lo que se está haciendo ahí en el tema fútbol. Nosotros también. La verdad que nada, acá por suerte en Olimpia tuvimos casos, sí, pero siempre fueron casos de a uno. Nunca fue un grupal, pero hay equipos que fueron grupal, pero acá se aísla a la persona que tiene, los otros se hacen un control, si da negativo se juega normalmente. No se para por un caso positivo. Claro, estaban las reglas claras. El equipo de Rorro López creo que tuvo como 10 casos de una, y tampoco pararon. Rorro tuvo que seguir entrenando y jugaron con los que tenían y nada, pero eso en ese sentido fueron claros de un principio y así lo cumplieron. Claro, está bien. Me quedé pensando en tus ganas de venir a Uruguay a fin de año. ¿Lograste comprar el pasaje antes de las medidas? Sí, por suerte sí. La verdad que estábamos viendo con mi señora la conferencia. Tuviste que salir disparado. Digo, porque estaba en un momento cuando dijo que se cerraba el 21 al 10, ahí se me paró el corazón, pero después digo, con excepción, así, y ahí ya está. Y ahí festejamos los dos. Diego Polenta. Este era el partido decisivo y está hecho el primer camino. La verdad que tengo una alegría muy grande, más que nada por este equipo, que fue un año complicado, y bueno, hoy meternos en el final del torneo, ganarle a un gran rival y al tradicional rival, es algo muy importante para nosotros. Este grupo se lo merecía una victoria así que nada, descansar, pasar en familia esta Navidad, y muy contento por darle una alegría muy grande a la gente, que pase una Navidad tranquila y contenta. Bueno, ¿con algunas molestias terminaste? No, justo voy a rechazar una pelota y me doblé el tobillo ahí hay una bajada, tipo una bajada. Había jugado el otro clásico y nomás en este estadio no lo conozco mucho, pero bueno, nada en particular. En la definición, ¿qué le dijiste a Popi? No, nada, la verdad que fue un malentendido, nos conocemos, le dije que me conocía, por eso se tiró así, casi me lo ataja, le tengo un respeto muy grande, y la verdad que nada, después del partido fui a aclarar también. Y nada, son cosas del partido, un malentendido y nada más. Nos conocemos y hemos compartido la cancha también. Definime por qué ganó Olimpia hoy, Diego. Y yo creo que hicimos un partido parejo, en el cual
el primer tiempo, después del gol, no jugamos muy bien. Ellos se nos vinieron, pero bueno, pudimos aguantar. Y nada, y la verdad que en el segundo tiempo creo que fuimos superiores. Salimos a presionarlo más y nada, nos pudimos llevar este partido por penales, que también juega, también vale. Así que nada, estamos en semi. A disfrutar y descansar. Muchas gracias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista sobre Avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. En Idesa continuamos pensando en vos. Por eso, por todo el mes de diciembre te traemos imperdibles descuentos en los intereses de tus cuotas, donde podés obtener 100% de descuento. No te pierdas esta gran oportunidad. Entérate más, escríbenos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Chao caries y chao dolores. Con Pen Odontología tenés una sonrisa cada día. Planes familiares y planes de frenillos con cobertura en Asunción, San Lorenzo, Ñembú, Mariano Roque Alonso, Ciudad del Este y Encarnación. Llama al 237-1300, escribinos al 0992-809-000 y asegúrate hoy, te repito, llama al 237-1300 o escribinos al 0992-809-000. Epen Odontología, me haces bien. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones, sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ya llegan las fiestas de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible del pan dulce de Navidad en 2 deliciosos gustos. Frutas abrillantadas con pasas de uvas y chips de chocolate. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, con sabor y confianza. Bueno, Dani, ¿te parece si vayamos nosotros poniendo sobre el clásico mientras que los compañeros se suman? Creo que vimos toda la misma cosa, ¿no? Olimpia, antes del gol, o sea que hasta que marcó Olimpia el gol, Cerro estuvo muy incómodo. Es como que no encontró el espacio. Olimpia no marcó a los centrales, pero a partir de los volantes ocupó muy bien los espacios. Y esta vez me parece que el mediocampo, si bien es cierto, se vio de vuelta. La diferencia de ritmo, de velocidad, se compensó con una gran entrega. Por ejemplo, Richard Ortiz. Richard Ortiz, que mordió, corrió. A diferencia del partido anterior, si bien es cierto, en algunas se notó la diferencia de velocidad, pero él compensó muy bien ese aspecto. Y después, cuando llega el gol de Cerro, me parece que a mí que es producto de que Olimpia quedó un tanto desordenado porque perdió una pelota Alejandro Silva. Es decir, Cerro no estaba pudiendo llegar desde el armado de juego, no estaba logrando agredir al Olimpia. Pero en esa acción en donde le corta Arzamendia a Alex Silva y se produce el cambio de ritmo, una asociación colectiva espectacular, Cerro comenzó a mandar en el partido. ¿Quién está? Está ya Bruno. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Ariel. A Federico, a Dani, a la audiencia, a todos los muchachos, muy buenas tardes. Un saludo especial para todos. ¿Cómo están? Bien. Acá ya estamos desmenuzando el clásico con Dani. Están desmenuzando. ¿Perdón? Viste que yo recibo con retraso. Sí. Y tengo que apagar para hablar porque me rebota la voz, entonces... Claro. No, decía que están desmenuzando. Sí. Con Chum. Sí. ¿Y qué están desmenuzando? Vos lo que estás desmenuzando parece algo. ¿Eh? Parece que estás almorzando. No.
No, eso te estoy diciendo. Se me tranca la palabra cuando... Bueno, no, ya estábamos hablando nosotros porque exponiendo nuestras pues, ideas. Replica la voz y te confunde. Sí, exponiendo nuestras ideas con Dani sobre el clásico. Federico está acá con un tema acá de brindis en la dirección, entonces ya adelantamos un tanto nosotros nuestra exposición sobre... ¿Y qué desmenuzaron? No, y analizamos lo que fue el trámite del partido, Olimpia, un fútbol frontal, un equipo combativo, que en gran parte se defendió en el primer tiempo y le costó a Cerro romper hasta poder encontrar el gol del empate. Y allí me parece que Cerro mandó y se repitió, fue un déjà vu lo que pasó en el clásico anterior. Y me parece que Chiqui Arce ha hecho un análisis correcto de lo que fue el trámite, porque Cerro no tuvo la puntada final en ese aspecto. Lo extrañó demasiado a Diego Churín en relación al campeonato anterior, porque a Cerro le costó demasiado marcar cuanto que ha generado situaciones de goles. Y Olimpia, además del fútbol combativo, del fútbol frontal, del fútbol directo, ayer tenía jugadores que realmente estuvieron encendidos. Lo del Pollo, lo de Richard, ni qué hablar de Roque Santa Cruz y un Aguilar que estuvo realmente estupendo en la tanda de los penales. En el segundo tiempo me parece que adelantó sus líneas y Olimpia de esa manera pudo nivelar, equilibrar el juego y hasta pudo haber ganado producto del pase largo al cual recurre el equipo de Gorosito. Este estilo está muy distante de lo que era el tetracampeón, el buen juego, el estético. Porque ayer, a diferencia del clásico anterior, Dani, a mí me parece que sí dañó Olimpia Cerro con los pases largos. No había Espérame pasado un rato, eso. Rubén. Cristina Aranda, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos al aire. Te saluda Bruno Bones. Estamos con Ariel Julián Mareco, que estaba analizando ampliamente el clásico, con Dani Chun, con Federico Arias, con los compañeros. Bueno, le presento en público a la gente que nos está escuchando en todo el país y el mundo. Cristina Aranda, vos sos la esposa de Tito Torres, ¿no? Así mismo. Hola a todos los muchachos, mira, te saludé solo a vos. Sí, así mismo. Bueno, Cristina, contanos un poquitito tu experiencia de ayer, cómo viste el clásico, el 1-1, después la tanda de los penales, ¿cómo viste el clásico? Bueno, en realidad, a mi parecer, te soy sincera, como que no entiendo mucho de fútbol, por más que seas esposa de un jugador, como que me cuesta mucho el análisis. Pero en particular creo que ayer fue un partido muy reñido, sí, sufrido, lo sufrimos bastante, pero al final Olimpia pudo obtener la victoria. ¿Y qué pensaste cuando lo viste a Tito ahí desde el punto penal, él recogiendo la pelota? Bueno, cuando empezó el penal, yo dije, no quiero que le toque a Iván tener que definir esto. Y vos sabes que pasó lo que yo no quería, justamente por la presión, por muchas otras cosas que uno va pasando como familia, ¿verdad? Y fue lo que pasó. Te cuento que sí le noté nervioso, él tenía esa presión encima. No miré. Al principio dije no iba a mirar, pero bueno, la verdad que bueno, la confianza siempre está, así que creí que sí lo iba a lograr. Mirá si fallaba. Imagínate, y de eso también, por eso te decía. Pero ese era tu temor. Bueno, ese era el temor porque uno no sabe lo que puede pasar en ese momento, en un penal. Uno no sabe, entonces la presión que uno tiene, después la gente que está detrás, entonces ese era el temor, que fallara o que no, ¿verdad? Pero lo logró. Él está permanentemente, esto te pregunto con mucho respeto, Cristina, ¿por qué siempre la gente... Yo creo que el problema sos vos. Alguna vez ya dije, el paraguayo es muy envidioso, algunos, no todos, ¿verdad? Evidentemente estamos hablando de algunos paraguayos. El problema, Tito, es que tiene una señora muy linda, lo digo con mucho respeto, que no se me toma mal, pero como que... Y vos sabés que una vez hicimos un sondeo, ¿por qué no le quiere la gente a Tito? Algunos no le quieren, algunos, porque si vamos a un sondeo también... vas a encontrar gente que lo quiere a Tito y que dice, no, siempre Tito estuvo, siempre Tito jugó, estuvo a disposición, vinieron muchísimos laterales, él siguió peleando
el puesto y ayer le dio nada más y nada menos que era la clasificación ante Cerro, pero vos sabés que algunos no reconocían, no, porque levantan Instagram la foto, que imagínate, vos podés creer eso. Sí, en realidad pensamos muchísimas cosas con él, porque sí, la gente como que recibe mucha, no sé si, bueno, sí, agresión verbal, por decirlo así, porque de repente hay situaciones en que la gente tipo manda, o sea, le reta o le manda a la China en las redes sociales, pero bien, o sea, uno toma bien, pero hay gente como que ya hace con una cierta agresividad hacia su persona y no se da cuenta que tipo hay una familia, están los chicos. Totalmente. Entonces como que de repente daña eso. Sí, ustedes daña. ya tienen chicos que en edad que ven las redes. Así mismo. Tengo mi hijo mayor, tiene 8 años, bueno, él ya entiende, él ya sabe. Entonces hay cosas que uno, inclusive hay veces, mis hijos casi no van a la cancha, Bruno, o sea, te soy sincera, casi no llevo a mis hijos a la cancha justamente por eso. Porque en la cancha también muchas veces me tocó que tenía que explicarle a mi hijo la situación porque escuchan los vocabularios que usan hacia su papá o cosas así. Entonces es medio difícil y yo te puedo decir, bueno, hay un motivo, este es el motivo, porque se toman de todos lados. O sea, juega bien, le dan con todo, juega mal, le dan con todo, alza una foto conmigo, le dan con todo, alza una foto solo, le dan con todo, o sea, todo el tiempo. Él es trending topic permanentemente. ¿Cómo? Él es trending topic permanentemente, digo. Así mismo, todo el tiempo. Bueno, hoy ya él lo toma con soda, te comento, inclusive lanzas tweets así simpáticos, porque ya lo toma con soda, ya nos reímos, pero sí hay gente que literal, o sea, se pasa, tipo rompete el ligamento cruzado, no vuelvas a caminar y quédate paralizado, o sea, son cosas que... Llegaron a escribirle eso. Claro, imagínate, en tweet escriben ciertas cosas y los mensajes que llegan al privado, en el mío o en el de él, inclusive yo realizo mis lives, Bruno, y justo de repente coinciden con los horarios del partido y así transmitiendo en vivo en mis redes sociales me agreden. Tuve que llegar a suspender los comentarios y son todos hombres. Y hombres, o sea, vos podés entender cómo los hombres pueden escribir de esa manera a una mujer, pero literal son los que más agreden. Qué bárbaro. Y Tito es muy fuerte de cabeza porque al final él, imagínate, levantó ayer la foto de Gorosito con su cara, ya él lo toma en broma, o sea, es fuerte mentalmente, esto no le trabajó porque si a lo mejor era otro jugador, psicológicamente le trabajaba y terminaba derrumbándose. En algún momento Tito no se sintió de esa manera, como que golpeado anímicamente, no consultó contigo, ¿qué vamos a hacer? Porque somos libres, ¿verdad? Cualquiera puede usar las redes sociales, levantar la foto que quiera, hacer el comentario que quiera, porque si no, estaríamos hablando de que no es una red social. Pero Tito, al ser una persona pública, en algún momento no te preguntó, no te consultó, no te dijo qué estamos haciendo mal o voy a cerrar mi cuenta o lo viste golpeado, lo viste, porque hubo momentos en el que Tito no estaba jugando, a lo mejor no le salían las cosas futbolísticamente hablando, ¿verdad? Sí, llegó un momento, te soy sincera, Bruno, llegó un momento en que llegó a golpear a él anímicamente. Creo que en esos momentos estamos nosotras ahí detrás, las esposas, ¿verdad? Yo siempre le digo algo que yo siempre le dije desde la época que ya estaban en otros clubes, le decía yo a él, es bueno que hablen, ya sea bien o mal, es bueno que hablen. Lo malo sería que se olviden o que nunca hablen de vos. Así que si están hablando de vos es porque algo estás haciendo bien. La gente que hoy te odia, la gente que hoy te maldice, acordate de mí que el día de mañana esa gente va a salir a la calle y te va a pedir fotos y te va a felicitar y te va a pedir videos o lo que sea. O sea, es parte de tu trabajo. Entonces como que siempre trabajé con él de ese lado. Entonces como que hoy ya está mentalizado, o sea, por eso te decía, Bruno, hoy él ya toma como así, relay, como ya juega y empieza a joder también con los tweets. Entonces,
hoy anímicamente en la cabeza también como que ya se mentalizó que eso hay siempre. Y hay veces que ni siquiera tampoco mira las redes sociales, es que termina un partido y se pone a ver las redes sociales, no, lo ve ya después de varios días, entonces ya sabe cómo manejar la situación. ¿Crees que hay gente que es injusta con él? Totalmente, porque es el que siempre está, es el que siempre cumple, es el que bueno, él profesionalmente es así, 10 puntos. Es el que llega a la práctica una hora y media antes, el que te hace todos los masajes, todos los cuidados. Mira, este año no sé cuántas veces se lesionó, creo que una vez nada más. Y siempre está. El técnico, las veces que le llama, es el que siempre está, es el que siempre cumple. De repente hay veces que las cosas no salen como queremos, o no sé, no pasamos por un buen momento, sí, listo, pero es el que siempre está. Cristina, y también tiene mensajes de apoyo, ¿verdad? Hay gente que lo apoya a él. Totalmente. Que aprecia su trabajo, que aprecia su disciplina, ¿verdad? Sí, claro que sí, hay mucha gente que, así como hay gente que le tira así súper mala onda, hay gente que lo apoya bastante y siempre se manifiestan, ya sea en las redes, o en la calle, cuando lo ven, bueno, en fin, están de los dos bandos. Cristina, para cerrar, ¿qué mensaje tenés al público del Olimpia, al propio Tito? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Qué mensaje final, un poco, cuál es la moraleja después de todo lo que se vivió, lo que vivió él, lo que estás contando, tu testimonio, lo que vivieron como familia, él como profesional? ¿Qué moraleja, qué enseñanza deja? Bueno, hoy por hoy, mira, tengo tantas cosas que quiero decir, pero hoy solo digo que disfruten del momento, disfruten lo que están viviendo, ¿verdad? Y que siempre como que cuando van yo sé que las redes sociales es como, eso, la gente puede escribir y subir fotos cuando quieran y como quieran, pero siempre vean lo que hay detrás de cada persona, de cada jugador, no solamente de un jugador, sino que otras personas en particular. Siempre hay una familia detrás, siempre hay unos hijos, entonces como que tener un poco más de cuidado a la hora de agredir o de mandar frente. Simplemente eso, y que disfruten del momento de esta clasificación. Bueno, igual ya estamos muy cerca del siguiente partido nuevamente. Cristina, él va a seguir, ¿verdad? ¿Quiere seguir en Olimpia? ¿Hasta cuándo tiene contrato, no recordás? Creo que hasta el 2021, si mal no recuerdo, Bruno. Ajá. Porque yo creo que habla en sí. Olimpia de que se busca lateral izquierdo. El famoso se busca lateral izquierdo. ¿Y quién termina jugando? Y Tito Torres. y lo de Tito Dios, ¿cómo nació? Contame un poco. Vos sabés que no tengo idea, Bruno, y vos sabés que no es algo que le simpatiza mucho. Ah, no le gusta. No le gusta mucho porque le comparen con Dios, o sea, que le digan Dios. Entonces como que de repente en la calle dicen, Tito Dios, ey, no me digas así, ¿entendés? Le dice, o sea, no es algo que le simpatiza, pero no sé de dónde surgió. Pero es parte de la parte socarrona del tema de las redes sociales, porque Tito Dios, sí. Pero a él no le gusta. Yo creo que empezó primero como tipo una burla, y después como que ya eso ya se hizo como algo normal, o sea, no es que le simpatiza mucho. Ah, mira vos, importante esa aclaración que estás haciendo. Él es muy creyente. Somos muy creyentes, sí. Ah, son creyentes. Sí, como esa comparación no es que le gusta mucho. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Quieres escuchar el último penal de tu marido? Ay, me hace piel de gallina, claro que sí. Poné la música Martín del Olimpia y vamos por favor al penal de Tito Torres. Está escuchando a su esposa Cristina con el testimonio que nos está dando en estos momentos al aire. ¡Batito! ¡Batito! ¡Es la vida! ¡Es el fútbol! ¡Es Tito Torres el que le puede dar las semifinales olímpicas! ¡Sea trending
tocar con la zurda. Tito, ahora se consagra o no, y va a ser trendy top, y sí o sí va Torres. El permanentemente vapuleado, el permanentemente bulineado, como se dice ahora, Tito Torres. Así es el fútbol, siempre te da revanchas, y Tito siempre estuvo. Tito Torres, señores, Olimpia 4, Cerro 1, Olimpia las semifinales, por el camino Cerro, Olimpia, qué grande que sos. ¿Escuchaste, Cristina? Piel de gallina, sí, claro que escuché. Muchísimas gracias por atendernos. Yo te cuento, mira, vos entrá, me envió un colega en Wikipedia, nombre completo dice Iván Arturo Torres Riveros, apodos Tito Dios, TikTok Torres. Nacido en Ñembucá, bueno, lo del 27 de febrero de 1991, 29 años. Lo del TikTok yo tengo la culpa. Porque te juro, le mando a ser obligado. Bueno, pero ya le apodaron TikTok Torres. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Felicidades, que disfruten el momento y un saludo a Tito. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Cristina Torres, la esposa, Cristina Aranda, la esposa de Iván Tito Torres. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Edgar. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín República de la Caña. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esas canchitas de tierra, de pasto, una mezcla de las dos, son el corazón del barrio, y cuando mejoran, no solo mejora el fútbol, también lo hace la comunidad. Vuelve Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay que mejora comunidades de todo el país. Diseña la camiseta de tu barrio, escribila en www.pilsen.com.py. Los dos más votados jugarán una final para ganar la renovación de la canchita. Pilsen, recién hecha desde 1912. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión? Ochi, estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el chile queso maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde las tiendas Google Play o App Store. Financia tu auto usado en dólares o guaraníes al precio que más te convenga. Carden, usados al toque, con el respaldo del Grupo Garden. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas
de 18 kVA. Generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Extintores para apagar todo tipo de fuego. Mantenimiento y recarga. Instalación de redes hidráulicas. Equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Dani, Federico, Ariel, volviendo a lo que fue plenamente el partido, lo de el arbitraje, ¿cómo vieron Ever Aquino? Y si fue expulsado correctamente Beto de la Cruz, si fue expulsado correctamente el Beto Espínola, sí. ¿Fueron bien expulsados? ¿Actuó bien el árbitro? Sí, para mi gusto sí. O sea, es decir, ¿qué podés discutir de la manera en que entró Aquino de la Cruz? Y lo de Beto, lo dijo el propio técnico. El propio técnico Chiqui Arce calificó como algo estúpido, como algo irresponsable, el hecho que Beto deje con 10 a su equipo también cuando Cerro tenía la ventaja de la superioridad numérica, porque esa sujeción y además también de la reacción, teniendo ya amarilla, no hay ningún tipo de duda que apareciera la segunda amarilla. O sea, en ese aspecto me parece no hay ningún tipo de error desde el punto de vista arbitral en dos decisiones importantes. Yo creo que más allá de las consecuencias, tuvieron naturalezas totalmente distintas. Beto de la Cruz, repito, estuvo muy cerca de quedar como el estigmatizado si es que ayer Olimpia no pasaba. Porque reitero, en el mejor momento de Olimpia, de la Cruz se hace echar. Y ya venía aprovechando el viento favorable que tienen los árbitros de no querer complicar el partido con una tarjeta roja, porque de la Cruz entró muy acelerado. Esa jugada donde inclusive le choca a Richard Ortiz es una especie de cómo estaba el que ayer jugó como lateral derecho, y uno dice gracias al VAR, porque a ver, Ever Aquino individualmente se equivoca al ni siquiera percatarse de la gravedad de la plancha que Carlos Polo Benítez lo llama para que lo eche. O sea, estamos hablando de una jugada que debió ser roja directa, que ni le amonestó porque sanciona falta y que lo termina salvando el VAR. En el caso de Beto Espínola, yo creo que la explicación de Chiqui es un poco lo que también marcábamos. Un jugador debe ser inteligente en la lectura de juego. ¿Qué es lo primero que vos le decías a tu equipo si es que el rival queda con uno menos? Cuídate. Trata de ser inteligente, no entres en esa. Y Beto Espínola ayer, en lo que es el rasgo, tuvo equivocaciones. El gol de Olimpia le gana en el salto, se duerme el lateral derecho, y por eso Torres le gana como le gana para la asistencia del golazo de Pollo. Y después, él se mete totalmente de forma innecesaria, porque él entra un poco a proteger al compañero que había caído cuando Recalde quiere protestar o incriminar de que estaba exagerando el hombre de Cerro Porteño. Si eventualmente ocurre eso, vos tenés que dejar que eso pase, salvo que él quiso hacer la estrategia de que nos amonesta a los dos y se lo echa a Recalde. Y la jugada del segundo tiempo ya había cometido la falta táctica, pero se quedó, y en un partido normal esa capaz no terminaba, pero en el 11 contra 10, por eso me parece que la explicación de Chiqui es la explicación futbolera, cuando dice fue una estupidez. O sea, vos estando 11 contra 10, vos siendo el 11, no puedes exponerte de la forma como se expuso Beto Espínola. Así que en el tema de las rojas, el VAR termina salvándole a Ever Aquino, porque es inexplicable cómo la roja de Beto de la Cruz debe venir a través del VAR, pero bueno, ahí es donde uno resalta el trabajo colectivo, y lo del Beto de Espínola entra en esa categoría de no haber pensado cómo estaba el partido en ese momento. Ahora, Gorosito tiró un mensaje en su conferencia de prensa. Sí. Pide tiempo. ¿Podemos escucharlo a Gorosito, por favor? Porque yo creo que también hizo un descargo él, ¿verdad? Claro, este es el famoso, viste, cuando vos querés hablar del arbitraje, pero si hablas después de una derrota quedás como el que busca la excusa, el que está llorando. Entonces dicen, voy a hablar ahora que gané. Yo creo que entra un poco en esa categoría, porque si Gorosito ayer quedaba fuera,
recordemos que en planilla Olimpia era visitante, por eso habló primero el técnico del Olimpia. Si hubiera hablado como habló ayer, después de una eliminación, la gente se le iba a tirar en contra. Igual fíjate que, y eso seguramente va a ser un debate de aquí para lo del partido del domingo, el tema del rendimiento, porque en ese primer tiempo Olimpia se vio superado. Después podemos analizar lo que hace rato expuso Ariel con el tema de los 10 minutos o hasta el gol de Cerro Porteño, pero se tomó su tiempo al saber que estaba ganador, diciendo: yo necesito tiempo, este no es el equipo que yo quiero, diciendo que desde lo físico recién con una pretemporada, y quiere consolidar de que no va a estar en juego su continuidad en el Olimpia para el 2021, pase lo que pase, de aquí hasta la semi o la finalísima. Inextenso, escuchamos a Gorosito y atención en la parte en la que habla él del tema tiempo y habla de la pretemporada. Gorosito, al aire técnico del Olimpia. En los primeros minutos creo que Olimpia estaba jugando bien hasta que hicimos el gol. Después ellos encontraron el gol enseguida, el gol del empate por una equivocación nuestra. Cerro es un equipo muy dinámico, que juega bien. En el segundo tiempo corregimos lo que no estábamos haciendo bien, empezamos a jugar más corto, a presionar más lejos, y el equipo del segundo tiempo me gustó mucho, hasta la expulsión. Si no estábamos dominando bien el partido, no nos creaban y nosotros estábamos ahí cerca, nos faltaba el último pase, pero creo que somos justos merecedores del triunfo. El primer tiempo sí, la perdíamos muy rápido. Cerro es un equipo que presiona, y presiona por el medio casi siempre. Entonces nosotros ya habíamos aprendido del partido anterior de sacarla del medio para jugar por los costados, y las veces que lo hicimos así nos dio mucho resultado, y las veces que volvíamos a ir al medio nos quitaban y salían rápido de contragolpe. La verdad que hemos ganado un partido muy importante con un equipo que lleva 1 año y pico de trabajo, y nosotros llevamos 25 días de trabajo. Así que agradecerle principalmente de parte del cuerpo técnico a todos los jugadores, no solamente los que entraron, sino los que están afuera, que ayudan también muchísimo y que fueron hoy unos leones. Así que de esa forma tenemos que seguir mejorando para ganar el próximo partido y, si Dios quiere, llegar a la final. Necesitamos tiempo de trabajo, necesitamos tiempo para trabajar. Uno entiende las necesidades y las urgencias que tiene Olimpia, porque es demasiado grande, pero necesitamos nosotros tiempo de trabajo. Una vez que nosotros hagamos la pretemporada, que nos critiquen y digan todo lo que quieran decir. A ver, esa parte, muchachos, ¿escucharon? Podemos retroceder y después seguimos. Nos pueden criticar todo lo que quieran, dice, pero pide tiempo pretemporada. ¿A qué se refiere con esto? Y hay una parte que me llamó la atención también, donde él dice, Gorosito, 1 año político, dice. ¿A qué se refirió con eso? Yo creo que por el tema del tumulto, porque a ver, si no se da lo de la sanción de la FIFA, Brunote no era presidente. Sí, pero entonces... no, hay oposición ahí. No, por eso. Él entiendo se refiere... que Brunote trabaja con Trovato, o sea, hay buena relación ahí. ¿Quién? No, yo creo que el tema del año político no se refiere al tema de una eventual oposición, sino lo que significó un cambio brusco. No, claro. Ya sé, pero habló como una especie que fue problema para el club. Es que fue un problema este cambio que... ¿Y qué tiene que ver con Gorosito eso? Si Brunote le trajo a él. No, pero el diagnóstico que le hace es el año del Olimpia, no su permanencia. Y desde lo que es su permanencia, dicho de otra forma, es: no me critiquen por lo que resta de este 2020. Si vos decís, critíquenme todo lo que quieran, pero después de la pretemporada, dicho de otra forma, es: no me critiquen por lo que se está viendo en el 2020. Uno entiende las necesidades y las urgencias que tiene Olimpia, porque es demasiado grande, pero necesitamos nosotros tiempo de trabajo. Una vez que nosotros hagamos la pretemporada, que nos critiquen y digan todo lo que quieran decir. Ahí está, pero tiempo de trabajo, y una vez que hagamos la pretemporada, que nos critiquen todo lo que quieran. Ariel, ¿vos querías decir algo? Sí, avisa que si por ahí no llega el campeonato, prepara psicológicamente al público, para que no se le venga encima, porque aún él no puede responsabilizarse en gran medida de cómo va a terminar esta temporada Olimpia, debido a que aún tiene poco tiempo de trabajo. Eso es lo que yo entiendo. Prepara el terreno. ¿Cómo que no puede responsabilizarse? Pero eso es lo que te está diciendo, que es tiene que muy poco esto tiempo de trabajo. ya dijo sí. en la derrota anterior.
Pero Fede, él tiene que ser responsable del... Pero para mí ese tema es muy de verso de los técnicos, el tema. Yo quiero elegir el plantel y la pretemporada. Siempre el técnico que viene a mitad de camino dice eso, y también es muy pero eso, Federico, ¿verdad? Bueno, sí. Ahora a mí yo no soy el campeón. Claro. A mí lo que no me cierra, como a Bruno, el tema del año político. Yo creo que manejó otra cosa ahí, Sí, yo también, o sea... Me parece que sabe que hay un grupo, porque eso por secreto a voces, que hay un grupo que está disidente, otro se está formando. Se habla de Julio, de Cristian. Domínguez. Cristian Domínguez, Julio Domínguez. Que Balota va a renunciar. Claro, entonces me parece que él le hace llegar a esa cosa y lo dijo sin saber mucho, ahora el tema del año político. Yo creo que va por ahí también, Sí, yo tengo la misma lectura. No lo de Trovato y esa cuestión, porque él no conoce ni siquiera lo que fue lo de Trovato, ¿verdad? Me parece que por los movimientos internos que hay en Olimpia, que te hacen saber a cada momento, depositar lo de Balota así, depositar Tony Mura, Kanner, y que el apellido Domínguez aparezca de vuelta. Me parece que habrá escuchado, se habrá hablado y en medio de lo que ha sido la conferencia soltó eso. Sí. Bueno, sigamos con esto porque es muy interesante lo de Gorosito. ¿Cómo estamos, Edgar? 40 menciones, Bruno. Bueno, dame 10 y seguimos con Gorosito. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas, produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas da color a tu vida. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrarás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Buroveritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron, te invitamos a seguirnos en redes. @3 Leones. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco mirevay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa, que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura, acercando hasta cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número +595 21 289 1000. Nuestra forma de vivir cambió. Menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.l. Apostala, la pasión de siempre. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Gente pío, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991 643 003 y al 0983 821 675. Ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber mucho más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Epitanderoga Pejara y Ganata Catuete. Uno entiende las necesidades y las urgencias que tiene Olimpia, porque es demasiado grande, pero necesitamos nosotros tiempo de trabajo. Una vez que nosotros hagamos la pretemporada, que nos critiquen y digan todo lo que quieran decir. Pero agradecerle a Raúl Amarilla, agradecerle a la gente del club todo el apoyo que ven en el día a día, el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, desde que están las redes sociales, que son todo y no es nadie, porque todos se esconden atrás de una red social, a veces armadas, a veces no, se hace muy difícil. Yo, gracias a Dios, no tengo y no ni miro, pero influye
en los gobiernos, en todo influye. Y es una cosa que al fútbol por lo menos le hace mal, no le hace bien. Y nosotros lo que necesitamos es tiempo para trabajar. Y lo más importante de todo, como dije... Qatar sí está haciendo hablar hasta de las redes sociales. Sí. Porque no va a hablar de lo que no te molesta, porque él como que dice, primero son todos y no son ninguno, que se esconden, que no le interesa, que él no tiene red, pero después dice sí, pero el gobierno y hay gente que le hace caso. O sea, al final quiere decir que está atento, que sabe lo que se dice en las redes sociales. Vos sabés que después de la clasificación igual Gorosito siguió siendo criticado. ¿No lo quiere la gente a Gorosito? No. No lo quiere la gente a Y Gorosito. lo de ayer no alcanzó como para acercarlo a la gente. No, esto yo lo digo en función a lo que yo veo en redes sociales. Claro. Que no se moleste con nosotros Gorosito. Pero es la pura realidad. Estamos contando lo que nosotros vemos. O no sé si ustedes vieron otra cosa. Pero No. Él hace una especie de catarsis, hizo Federico Daniel. Hablando de ese tema, ¿verdad? Es como que ante el primer triunfo importante tenía un poco preparado, yo creo, el tema de las redes sociales, porque él sabe que desde el principio la cosa vino contraria a él, y como decís ayer, a pesar de la victoria frente a Cerro por penales, había mucha gente que seguía insistiendo con su salida, seguía mencionando otros apellidos, que el equipo en el primer tiempo no jugó nada, que fue muy superado. Entonces me parece que por ahí vino lo que mencionó de las redes. A lo mejor tiene alguna historia también en Argentina con respecto a esto, pero creo que tiene conocimiento, porque hay una versión contra él permanente, que no salvó ni siquiera la victoria. Hablando un poquito de las redes sociales. Entonces, desde que están las redes sociales, que son todo y no es nadie, porque todos se esconden atrás de una red social, a veces armadas, a veces no, se hace muy difícil. Yo, gracias a Dios, no tengo y ni miro, pero influye en los gobiernos, en todo influye. Y es una cosa que al fútbol por lo menos le hace mal, no le hace bien. Y nosotros lo que necesitamos es tiempo para trabajar. Y lo más importante de todo, como dije anteriormente, agradecerle a los jugadores el apoyo diario y las palabras que tuvieron ahora que ganaron para con nosotros, que fueron muy lindas y muy halagadoras, y por eso, como nosotros somos respetuosos y agradecidos, se los agradecemos públicamente. Una victoria que significa mucho más que la clasificación dentro del grupo. Sí, desde la inestabilidad sí, desde lo que quiere Olimpia no. Olimpia quiere ganar el clásico, todos los clásicos, por una cuestión lógica y obvia, y dejar afuera al archirrival para el hincha de Olimpia es muy halagador, pero nosotros tenemos que buscar el campeonato, nosotros tenemos que pelear el próximo partido, el 27, ganar el 27 y llegar a la final para ver si podemos ser campeón. Olimpia siempre es deportivo ganar, siempre tiene que ganar. Uno está acostumbrado porque ha jugado en equipos grandes y ha dirigido equipos grandes y sabe que es así, pero como todo se necesita su proceso. De hoy para mañana, si vos plantás una semilla, no nace la fruta. Lleva un periodo de riego, de crecimiento, y en cualquier trabajo es así. Donde de un día para el otro vos empezás a ganar, no es en base al trabajo, es en base más a una cuestión anímica. Y nosotros creemos mucho en el trabajo. En la previa se habló mucho sobre su situación en el club. ¿Cómo lo vivieron internamente esa situación? Nosotros tranquilos, principalmente porque yo no escucho, no miro, solamente miro fútbol y todo lo que se refiere a mi equipo y el que vamos a enfrentar. Entonces, en nosotros como cuerpo técnico no influye. Influye externamente para la gente que normalmente consume las redes sociales y todo lo que es aledaño al fútbol. A ver cómo lo hago desde que era jugador. Cuando era jugador no creía cuando hablaban que había jugado bien, porque yo, mejor que yo, no sabía nada, jugado bien, no había jugado mal. Entonces, como no me creía un rey cuando jugaba bien, tampoco me creía malísimo cuando jugaba mal. Y eso que me pasaba de jugador lo llevé a ser entrenador también. No, mejor que uno no sabe nadie si uno trabaja, no trabaja, si
Y el mayor reconocimiento que puede tener uno como entrenador es el de los jugadores. El halago más lindo que puede tener uno. ¿Por qué no se dio el cambio de De la Cruz? Atendiendo que venía complicado por esa zona y ya con amarilla. ¿Y por qué la salida de Rodrigo? Rodrigo Rojas estuvo descompuesto con fiebre y vómito y no podía más. Por eso cuando salió ni fue al banco, se fue directamente a vomitar. Entonces debido a eso salió Rodrigo. Y durante los partidos hay un montón de jugadores que tienen amarilla. Hay un montón. Richard ha jugado los últimos 3, 4 partidos con amarilla y no ha salido. Lo que pasa que siempre cuando lo expulsan se recae sobre el por qué no cambio. Olimpia jugó mal, pero clasificó. ¿Qué tiene que hacer para cambiar lo que se vio en la noche de hoy? Yo para mí el segundo tiempo jugamos mucho mejor que Cerro. El primer tiempo arrancamos bien y después perdíamos muy fácil la pelota y teníamos que correr atrás de la pelota. A mí no me gusta jugar tan cerca de mi arco, a mí me gusta jugar más lejos de mi arco. Entonces el segundo tiempo corregimos, jugamos, presionamos más lejos y prácticamente casi ni nos llegó y la teníamos un poco más nosotros que ellos. ¿Cree usted que esta victoria frente al acérrimo rival podría generar una inyección anímica para encarar el último tramo del campeonato? Seguramente que es un aliciente importante, pero bueno, hay que ganar el próximo partido, no hay que relajarse. Después de un clásico siempre hay un relajo, en la gran mayoría de los lugares en el mundo. Después de jugar un clásico importante como este y ganarlo de esa forma, nosotros no podemos permitirnos relajarnos. Tenemos que seguir concentrados porque el objetivo de Olimpia es ser el campeón, no solamente eliminar a Cerro, que es un gran equipo, tiene un gran entrenador y uno es muy respetuoso siempre de los rivales. Toda clasificación deja enseñanzas. ¿Cuál sería la de este juego? Jugar mucho más parecido al segundo tiempo que el primer tiempo. No jugar tan atrás, jugar más corto, pues si no los tramos para correr son mucho más largos, se produce más cansancio, cuando la quitas a la pelota está solo, entonces la idea es jugar mucho más cortito para tratar de cuando recuperar tener gente cerca como para jugar. ¿Cuánto vale esta clasificación teniendo en cuenta el rival y por cómo se dio el trámite del juego? ¿Y cree que Olimpia es candidato a conquistar el título? Olimpia tiene que ganar el próximo partido, que es difícil, que han llegado a una posición igual que nosotros, exactamente igual a la misma posición, y se va a definir en un partido. Así que el máximo respeto, y bueno, siempre uno anhela lo máximo, y más teniendo esta camiseta. Pero todos anhelan lo mismo, esperemos nosotros poder darle esa satisfacción al hincha de Olimpia y que muy merecido lo tiene el grupo por todo lo que viene pasando. Es un año político difícil en el cual han pasado un montón de cosas y la política a veces... Ahí hace una pausa. Ahí hace una pausa, por favor. ¿Podés retroceder? A ver. Olimpia tiene que ganar el próximo partido, que es difícil, que han llegado a una posición igual que nosotros, exactamente igual a la misma posición, y se va a definir en un partido. Así que el máximo respeto, y bueno, siempre uno anhela lo máximo, y más teniendo esta camiseta. Pero todos anhelan lo mismo, esperemos nosotros poder darle esa satisfacción al hincha de Olimpia y que muy merecido lo tiene el grupo por todo lo que viene pasando. Es un año político difícil en el cual han pasado un montón de cosas y la política a veces se vive estas situaciones de turbulencia cuando son años políticos. Así que esperemos nosotros poder darle una alegría al hincha de Olimpia. Cuando digo nosotros, es cuerpo técnico, jugadores, staff, Raúl, la comisión, todos los que estamos metidos en el día a día. ¿Escucharon?
Sí, sí. Y yo mantengo mi interpretación y capaz no utilizó bien correctamente los tiempos. Era un poco acá lo que mientras escuchábamos debatíamos con Ariel y con Federico. Cuando dice hubo turbulencias, cosas que pasaron, hablando en pasado, porque técnicamente este era el año de la extensión del mandato de Marco Trovato y se tuvo que dar el cambiazo, porque vino de la FIFA. Esperemos nosotros poder darle esa satisfacción al hincha de Olimpia y que muy merecido lo tiene el grupo por todo lo que viene pasando. Es un año político difícil en el cual han pasado un montón de cosas y la política a veces se vive estas situaciones de turbulencia cuando son años políticos. Así que esperemos nosotros poder darle una alegría al hincha de Olimpia. Cuando digo nosotros, es cuerpo técnico, jugadores, staff, Raúl, la comisión, todos los que estamos metidos en el día a día. A festejar hoy profe, pero pensar ya mañana en recuperar bien a los muchachos para el próximo partido. En este caso, porque el rival va a ser solamente. No, desde hoy. Nosotros de acá nos vamos a la concentración y nos quedamos a dormir. Nosotros vamos, dormimos, comemos todos juntos y mañana a la mañana, después del entrenamiento y de la recuperación, recién van a la casa. Los muchachos están muy metidos. Parte de lo que decía Gorosito. ¿Vos qué pensás, Ariel, Fede, qué piensan ustedes de lo que decía de la cuestión política? No, yo tenía un pensamiento al principio, ahora viendo o escuchando el tema de referencia al pasado, me parece que innecesariamente mezcló algo que le habrán contado, ¿verdad? Y que no saben mucho el tema FIFA. Trovato, todo lo que pasó al plantel. Y sí, como decía, hizo catarsis, se desahogó en varias cosas con la primera victoria, bueno, por penales, pero la primera victoria que ha tenido más o menos importante. Yo sinceramente esperaba más de Gorosito también hasta para declarar, Para mí... mucha excusa. No, aparte no maneja bien el tema y me parece que lo metió innecesariamente. Es como que querer pelear una batalla que no es la de él. Es arrogante. ¿Qué? Porque dice, yo no sigo, no escucho, no veo, no me interesa. No, que no va a haber. Y sí, él sabe que ya se estaba hablando de un posible cambio y todo. De redes sociales, de la cuestión política, de que sí los gobernantes escuchan, que se escucha, que tu entorno sigue las redes. Pero y al final, ¿en qué quedamos? Si no le interesa, ¿para qué habla? Parece un ateo hablando de Dios. Hay una frase que a mí me encanta que dice, hasta el ateo necesita algo para hablar de Dios. Y más o menos eso es lo que está haciendo Gorosito. No, por eso, a mí me parece que tocó muchos temas innecesarios. Sí, realmente en un momento de... Quiere decir que él está guardándose todo esto. Lo que pasa es que él quiere justificar, justificar, si Bruno. ganaba? Lo que pasa es que él sabe que estaba bajo la lupa, bajo severos cuestionamientos y que su futuro pendía de un hilo de este partido. Entonces él quiere justificar, buscar elementos de justificación del por qué el Olimpia no venía jugando bien o no ganando. Pero lo de la pretemporada ya lo dijo después de cada partido. Después de cada partido. Fue casi el tema. Me gustaría que nos jueguen después de una pretemporada, igual que cuando entró y dijo lo de la nada que no era trabajo. Claro, ¿Ustedes si piensan que ganar 3 partidos seguidos de producto del trabajo? No. No es, dijo al principio, ¿te acordás? Y aquí que vos lo enseñaste bien. Claro, y aquí volvió a recalcar eso. O sea, muchas veces el cuándo valida y legitima el qué, o a la inversa. Yo creo que era el momento, más porque este formato no te garantiza que vas a tener estabilidad. Por eso en algún momento él habla desde la inestabilidad, era muy importante. Ahora, desde lo que es el trabajo, claro que uno necesita una especie de casa, porque si él tuviese la certeza de que en la semis va a pasar, capaz te guardás hasta el momento de levantar el trofeo. Entonces, esto es el famoso partido a partido. Y yo creo que por eso declaró, a mí no me sorprendió, desde la lectura del juego, creo que me parece que fue generoso con los primeros minutos, donde se notó que se diseñó algo, salió medianamente, pero volvió a padecer. Creo que ese es el debe. El primer tiempo fue de Cerro, Dani. Sí, pero fíjate Cerro que pudo haber marcado ya una diferencia ahí.
Pero lo que pasa, Bruno, es que... Perdón, y el segundo tiempo fueron los primeros 20 minutos de Olimpia, no el resto. Hasta la posición de la Cruz Olimpia estaba mejor con otro sistema de juego, pero sin la superioridad de Cerro. Pero la típica, no se notó el hombre de menos que tuvo Olimpia. O sea, yo creo que yo pero todo el segundo tiempo. Yo a lo que pongo superior es el tema que tenía más llegadas importantes. Claro. Y que Cerro, salvo los 5 del segundo tiempo, después se quedó. Vaya a saber por qué factores, lo de saber si fue físico, si fue porque Aquino ya que se cansó, si fue porque Olimpia estuvo mejor parado, Polenta sacó al equipo de atrás, pero yo englobo hasta la posición de la Cruz en las llegadas, la de Recalde, la de Roque. Por eso recalcaba la irresponsabilidad del Beto de la Cruz. Porque a diferencia del clásico pasado, cuando Gorosito dijo, el segundo tiempo nos jugamos mejor que Cerro. Y aquella vez uno dijo, no, Olimpia del segundo tiempo jugó mejor que el Olimpia del primer tiempo, que había recibido un sopapo futbolístico. Pero ayer sí, me parece que Olimpia en el segundo tiempo fue tan suficiente que cuando lo echan a De la Cruz y Otálvaro está desesperado para entrar y Recalde pide cambio por el agotamiento físico, cualquiera dice, bueno, acá se le viene la noche y es aguantar como sea para llegar a la tanda de penales, y no pasó eso. Casi termina ganándolo sobre la hora cuando Roge le baja la pelota a Camacho la pifia de derecha y Brian Ojeda le pega desde la media luna. O sea, esa fue la más peligrosa en los últimos minutos incluso. O sea, ayer, y mira que Arce también a regañadientes acepta el tema de los 20 minutos hasta la expulsión. O sea, yo creo que ayer sí Olimpia fue superior en el Claro, Arce habló de partido parejo y después hay una parte donde dice, cada uno a su molino, ¿verdad? Claro, y después hay una parte donde y capaz ellos fueron superiores. O sea, el desafío desde lo futbolístico es que Olimpia no vuelva a tener otro clásico donde en el primer tiempo es asediado y en el segundo tiempo muestra lo suyo. Yo creo que hasta el gol de Olimpia eligió un plan. Acá cuando hablábamos desde el lunes el tema de los austeros, los audaces, los conservadores, los que van a proponer, se vio en el partido de Nacional Sol y ayer también. O sea, era clara la postura de Recalde y Roque, cómo estaban en la cancha, de Richard y de Rodrigo cuando Cerro quería salir jugando. El gol de Olimpia es un claro ejemplo de cómo quería atacar. ¿A dónde estaba cada uno? Claro, y ese gol de Olimpia solamente se explica también de un adelantamiento natural de la línea defensiva de Cerro. Por eso mucho mérito de Torres, de Diego Torres, y lo termina madrugando a Beto Espínola, que acá también analizábamos, más allá de su desliz disciplinario, que no tuvo un buen partido. No. Ni entonces, en la marca, ni en la proyección, que suele ser el fuerte. Incluso Arce ayer dijo que, a diferencia de otras veces, intentaron mucho por la izquierda, porque antes alternaban. Ayer reconoció que intentaron mucho por la izquierda. Yo, para cerrar un poco los Gorositos, lo que voy es que me parece que una cosa es el sentido de pertenencia cuando se llega, y otra cosa es el querer pelear batallas del pasado cuando no te pertenecen, no te corresponden. En eso me hace acordar la profe Córdoba, que vino y en cada conferencia que da una lección de lo que era la historia olímpica, y todos ya la saben, ¿verdad? Me parece que por congraciarse con un sector dijo el tema de la política y otras cosas, cuando me parece que no es algo suyo, y él vino ya en otro espectro, vino con otra gente. Por ahí Raúl Vicente Amarilla se le hizo saber, pero hasta la propia dirigencia se separó del anterior, y lo hizo aquí, me acuerdo cuando hablaba Brunote del modo de encarar que iban a tener a partir de allí. Entonces me parece que tirar eso en medio de la primera victoria más o menos de nivel no está bien, pero cada uno se maneja como tal. Repito, esperaba más de la declaración de Gorosito, y celebro lo de Arce, porque yo no estoy con Morínigo cuando dice no eliminó el árbitro en Palmeiras, y realmente Piri fue el que hizo la primera tontería, ¿verdad? Y yo creo que Arce cuidó bien. Si vos lo cuestionabas en privado, hacerlo en público, ¿verdad? Sí. Si no lo cuestionaban en privado, hacerlo en público queda mal. Pero él se cuidó bien de decir, digo esto porque ya se lo dije a él, a Alberto Espínola, que fue estúpido lo que hizo. Claro. En la conferencia de prensa. Bien chiqui, bien digo en su actuaría en su declaración también. Totalmente. Muchachos, aguántenme por favor. ¿Solo Olimpia cuándo se juega? ¿El domingo a qué hora? El domingo. ¿A qué hora? Eso es lo que van a decidir hoy a las 11. 11:30 pasó con los detalles, por favor, de Libertad Guaraní, de los otros partidos. Ayer Sol le ganó Nacional 1-0. Y está Juanma, porque hay novedades importantes en Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno. Saludos para todos.
Bueno, hay estudio de rescisión de contratos de algunos jugadores y otros que otro que aparentemente pasaría de ser jugador a ocupar otro sitial. ¿Vos podés tirar un título, Juanma? Sí, hay 2 futbolistas que no renovarán con Cerro Porteño para el 2021. Ya estamos con eso, 10 menciones, Edgar, por favor. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tuempresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Porque lo bueno siempre se comparte. La Actelanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. La Actelanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Metele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nueva generación de equipos de Frío Speed. Congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos biciculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed, con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. A ver, Juanma. En Cerro Porteño arrancó el operativo 2021 y el primer paso que dieron fue comunicar a 2 futbolistas que no van a continuar el año que viene en el plantel principal. Estamos hablando de José María Ortigosa y Julio Dos Santos. Ambos futbolistas no continúan en el plantel principal del Cerro Porteño para el 2021. Y a mí me dice que Dos Santos pasaría a ser una especie de... que sería un trabajador, un nexo, no sé cómo llamarle. ¿Cuál es el cargo que le darían? Pero que sería fuera de lo que es como futbolista, pero dentro de la institución. O sea, que él va a seguir el Cerro. Sí, manejamos esa misma información, Bruno, que fue el ofrecimiento que le realizó la directiva a Julio Dos Santos, que ya no va a pertenecer al plantel principal, pero que la dirigencia está interesada en que Dos Santos ocupe un cargo dentro del club. Sería una especie de miembro de la comisión técnica, que a partir de este año empezó a trabajar allí, por ejemplo, Fernando Amorebieta, que habrá que ver también si continúa en ese cargo para el año que viene, porque era que la Amorebieta era hasta diciembre de este año. Entonces, claro, ¿y por qué no le dan a Julio Dos Santos ese cargo? Claro, ¿Qué apego que tiene Amorebieta a Cerro? Es el ofrecimiento
¿Qué le dice la directiva? A Julio Dos Santos, y ya depende de él. Julio Dos sí. Santos, Yo entendería, perdón Juanma, yo entendería que sí se lo nombre a Dos Santos en ese puesto. ¿Verdad? Yo creo que a Morevieta lo mantuvieron para que Cerro no tenga un conflicto judicial, que no haya demanda. Entonces se cumple con él hasta diciembre. Bueno, chao. Fue una lastimosamente para Cerro fue un refuerzo fallido, ¿verdad? Porque ¿qué le dio a Morevieta? Y el cargo que ocupa, a mí me parece que si le dan a Julio Dos Santos, Julio tiene historia con Cerro. Tiene mamó Cerro, o sea, ¿qué voy a contar yo de Julio Dos Santos y su historia en Cerro? A Morevieta no tiene ninguna historia con Cerro. Con todo respeto lo digo, ¿verdad? Estoy diciendo lo que pienso, me parece a mí. No sé, a lo mejor estoy equivocado, muchachos. No, me parece que sí, que va por ese lado un poco el tema de la relación de Morevieta con Cerro Porteño. No tiene mucho arraigo, por decirlo de alguna manera. Y con esto, Julio Dos Santos, Bruno, audiencia, compañeros, quedaría 2 goles por detrás de Virgilio Ferreira en esa tabla de goleadores histórica de futbolistas del Cerro Porteño. ¿Y qué más, Juanma? El caso de Palau y de Nelson Aldo Valdés, ¿qué sabes? Sí, lo de Palau todavía no se ha decidido, y el rumor que habíamos informado el lunes por la noche en peligro de gol de un probable acercamiento de la dirigencia con Nelson Aldo es real. Le comunicaron, incluso según otra fuente que estaba viendo el programa ese lunes, nos informaba que incluso ya hubo un ofrecimiento a Nelson Aldo Valdés con relación a su futuro el Cerro Porteño, y que ya dependería también del jugador. Bueno, está bien. Tiene parte de chiquiarse cuando habla lo de el Beto Espínola, y la primera parte donde analiza el clásico para tener la otra cara, y después vamos a los detalles de Libertad Guaraní, la clasificación de Nacional, el otro partido que se juega hoy, el choque Guaireña 12 de octubre. ¿Y qué más sobre...? Bueno, cerramos, Juanma, ¿te parece? Cerramos acá. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo. ¿Qué más sobre Olimpia, muchachos? Yo creo que Gorosito todavía tiene pruebas por delante. Porque ¿de qué va a servir este clásico si no le puede ganar a Sol, por ejemplo? Claro. Y el cómo clasifica o llega a perder la final, no sé, contra Libertad, Guaraní o Guaireña o Sototur, no sé quién va a llegar a la final. Pero no está todo dicho todavía sobre Gorosito. Claro, por eso utilizaba esa incertidumbre para entender por qué ayer declaró como declaró, luego de haber eliminado a Cerro en la tanda de penales. Creo que se ajustó un poco a su realidad. O sea, cuando en el entretiempo marcábamos que se dio el primer tiempo que habíamos vislumbrado, de un Olimpia más agazapado, más frontal, pelotas largas, de lucha, que se notaba inclusive en ese cuadrado ofensivo, desde donde estaba el repliegue, y luego le encuentra el clic cuando adelanta líneas, refuerza marcas, toma el riesgo de lo que podía ser las individualidades por las bandas. Por eso también explicábamos de sus selecciones. Creo que lo de Diego Torres dentro de todo salió bien, no así lo del Beto de la Cruz, que estuvo cerca de repetir aquella noche típica en Villarrica. Entonces, desde el Olimpia, o sea, a sabiendas que, como decía el propio Gorosito, se enfrentaba a un equipo que tiene lo que él anhela, tiempo, o sea, más de un año de trabajo contra menos de un mes, lo que él decía, aceptó, se adecuó y jugó porque este formato permite. En menor medida era un poco lo que hizo Chito contra Rorro en el partido en la cancha de Olimpia, mirando un poco grandes pasajes, especialmente el primer tiempo, y cómo lo termina ganando con el gol del Mudo en una de las últimas pelotas paradas en el Manuel Reira. Y después lo otro, ¿no? Lo que decía Juanma, fíjate que de los dos nombres son sensaciones totalmente distintas. Lo de Dos Santos sí, un paso previo para el tema de institucionalizar a un referente del club, y en el caso de Ortigosa, uno dice, ¿qué pasó entre aquel muy buen primer tiempo que hizo contra Nacional? Él es el sacrificado por la expulsión que sufre de Coyote, y después uno decía, bueno, Ortigosa hasta el lunes era titular de un puesto donde creo que en un contexto más normal era primero un 9 más clásico y luego Morales, o a la inversa,
Nelson no marcó ninguna diferencia cuando ingresó, y allí Cerro, ya mirándolo del 2021, tendrá que reforzar, porque Chiqui también tiene esas cosas, ¿no? O sea, el famoso no se casa con nadie, pero hay cambios bruscos que en algún momento va a tener que plantear, porque si vos analizas lo que fue el volumen futbolístico de Cerro en aquel primer tiempo contra Olimpia del último clásico y de lo de ayer, hizo un gol en 90 minutos y había generado muchísimas situaciones. Entonces, más allá del rol que pueda cumplir el 9, Cerro va a tener que buscar a alguien que pueda consolidarse también con goles o situaciones de peligro que no tuvo el centro delantero elegido para los últimos partidos en Cerro. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país. Y por eso, ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed. Agendar turnos con tus médicos, tramitar avisaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. 18:30 me dicen acá Olimpia Sol el domingo. Defensores del Chaco, primera semifinal. Está bien. Está bien porque el otro partido a las 21, o sea, los de hoy entonces van a ser... ¿Y quién nos confirma los ganadores? ¿Quién nos puede confirmar? 18:30 el domingo, Olimpia Sol de América. Vamos a preguntar. Defensores del Chaco, Chiqui Arza al aire. Y perdimos una clasificación que por el trámite del primer tiempo y por no ese mejor momento que tuvimos en varios pasajes y las posibilidades, las chances de gol que creamos, no haber podido convertir, creo que nos costó muy caro. Ellos en el segundo tiempo, creo que hasta los 20 o un poco antes de la expulsión de Beto de la Cruz, igualaron el partido, el trámite del partido, a pesar de que no se crearon muchas chances ni para un lado ni para otro. Después en el penal estuvieron muy certeros y Alfredo tuvo las tapadas para poder ganarnos. Nos encontramos el primer tiempo por el lado izquierdo especialmente, que era lo que nos habíamos propuesto con los muchachos, de variar un poco ese juego que normalmente lo hacíamos echar para la izquierda, alternarlo hoy por los hombres que teníamos en campo. Llegamos varias veces bien, con posibilidades. Estoy de acuerdo que en ese momento que acabo de decir, de creo que 20-22 minutos del primer tiempo, sí fue muy parejo, muy controlado. Hasta ellos tuvieron más que nosotros la posesión de la pelota, salieron a presionar alto mejor. Y ahí el juego se igualó, o ellos fueron levemente superiores en ese tiempo, porque estábamos eso con los muchachos ahí en el vestuario después del partido, que para seguir creciendo y mejorar lo que tan bien han hecho hasta ahora, cada vez necesitamos ser más certeros, mejores, no tanto en la elaboración y sí en el último pase y en la culminación de la jugada, porque hoy lo demostramos una vez más que el equipo tiene un estilo, una forma, la respeta, y eso lo hace en varios pasajes superior a los rivales con quienes la compite. Después es más de lo mismo, de lo que dije. Ellos adelantaron sus líneas, tomaron mejor las marcas, nosotros dejamos de ser precisos con el pase, de ser superiores en cantidad, digámosle, para sacar de un costado, llevar al medio, cambiar de lado, y al final el partido se volvió igual hasta que llegó la expulsión de Beto. ¿Y qué se generó con la expulsión de Espínola? ¿Influyó en algo, creo? No sé si influyó por el tiempo que faltaba, pero yo creo que, y voy a repetir porque se lo dije en el vestuario, yo creo que lo que él hizo fue estúpido, porque ya era esperado que en algún momento
se tenía que equilibrar la expulsión, ¿verdad? Yo no vi bien si reaccionó, si le tocó o no le tocó, pero yo creo que Beto tendría que haber estado más tranquilo en ese momento, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esperamos confirmación entonces. ¿Vos tenés algo, Federico? Estoy buscando eso. Vos sabés que decíamos por deducción, lo que jugaron martes tendrían que jugar en primer turno, que son Olimpia Sol de América, pero vamos a ver si nos confirman ya para acompañar la información que vos tenés. Sí, vamos a esperar. Bueno, Edgar, y estamos con 5 menciones, estamos con los detalles, por favor, de el partido Libertad Guaraní. Vos tenés detalles de Guaireña 2 de octubre. Claro, Tenemos. Bueno, vamos con Edgar, 5 menciones, ya estamos con eso. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya con Claro TV y HBO Go. Tenés el entretenimiento asegurado. Para estas fiestas te traemos el gran pollo de Pechugón con termómetro automático y envase termoformado que garantiza la inocuidad del producto con un peso de 3,5 kilos a 5 kilogramos. El termómetro automático te indica que el pollo ha alcanzado la temperatura final para estar a punto. Es de costo accesible, tierno, rendidor, ideal para un menú sabroso. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con el sabor que nos une desde siempre. Tu Taiga te sale con tanque lleno, sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga todo el mes de diciembre te viene con tanque lleno. Disfruta ya de cualquiera de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única, con 15,000 kilómetros de garantía. Acércate a cualquier sucursal de Inverfino, llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. A vos, sí, a vos, que ya compraste varias veces en Nisei.com y sabes que tiene el delivery más rápido del país. Te quiero contar algo. Nisei abrió su local Asunción. Sí, en Asunción vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y más al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @Nisei Oficial. Nisei, tecnología y confianza cada vez más cerca. El territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro los domingos en los Vigis Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios más ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Gerardo Figueredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bruno, saludo a la audiencia de los compañeros. Te escuchamos. Sí, señor. Los equipos para la noche de hoy en Ciudad de Luque, 21 horas, Guaraní con Gaspar Rivio, Alexis Villalba, Javier Báez, Roberto Fernández, Miguel Benítez, Nicolás Maná, Jorge Morel, Rodrigo Fernández de Cecilio Domínguez, Bautista Merlini y Fernando Fernández, el equipo que prepara Costas, el técnico de Guaraní. En contrapartida, Libertad anuncia a Martín Silva, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera y Leonel Banjoni, Antonio Barreiro, Álvaro Campuzano, Hugo Martínez, Blas Cáceres, Cacuara Cardoso y Sebastián Ferreira, la formación repollera, Bruno. Bueno, baja es importante entonces Guaraní, Gerardo. Sí, porque en principio se anunciaba que volvía a Romaña, ayer probó, no está en condiciones, irá a la banca y se mantiene la dupla entre Javier Báez y Roberto Fernández. Vuelve al primer equipo Miguel Benítez, la fecha pasada lo hizo Guillermo. Alexis Villalba vuelve por Tripicio, quien no fue llamado ni a concentrar el argentino, que hasta aquí no ha conformado para nada. Bautista Merlini arranca de titular y se filtra que ella tiene todo concretado, Libertad, para que el año que viene se presente en los primeros días de enero en Tuyucuá. Eso lo habíamos adelantado, Gerardo, ¿te acordás? Sí. Le llamamos a un colega inclusive que nos contó claro, hace lo de tiempo. Merlini.
Olimpia Cerro, que Cerro ya propuso, pero Libertad parece que va a jugar el anticipo, que ya jugó el anticipo. Ganó de mano el compañero. Sí. En la puntada puso Bobadilla, ¿por qué no juega? Señor. Bobadilla, ¿por qué no juega? Bobadilla va a la banca, confía más en la capacidad de Fernando Fernández, actualmente el técnico Gustavo Costas. ¿Y Banchioni o Banjoni? Banjoni va a jugar lateral izquierdo, Matías Espinosa no fue llamado para este partido, no fue convocado. Ya. Sí. Perfecto. Gracias, Gerardo. Hasta luego, señor. Adiós, muy amable. Bueno, ¿y qué tenés con respecto a Guaraní, 2 de octubre Guaireña, perdón, Ariel? Los detalles, Bruno va a arrancar a las 18:30 en el Yani de Villaliza, arbitraje de José Méndez. En el VAR va a estar Mario Díaz de Vivar. Probable 12 de octubre, Mauro Cardoso, Ramón Coronel, Gustavo Navarro, César Benítez, Víctor Ayala, José Ariel Núñez, Pablo Ayala, Osmar Molinas, Walter Bogado, PZ10 y Fabián Ovejero. Probable 11 de Guaireña con Don, Aquilino Jiménez, Salustiano Candia, David Mendoza, Tomás Bartomeus, Pedro del Valle, Jorge Mendoza, José Montiel, Jorge Salinas, Ever Cantero, Lucas González. 18:30 el partido. Estaremos allí con Darío Ibarra para la transmisión aquí a través por ABC Cardinal. Sí, y después estaremos nosotros con Libertad Guaraní. Así mismo. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos. Por eso, con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes, podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado en Torre Izaguirre, Pasos del Mariscal. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra. El 21 de enero, por tan solo 10.000 guaraníes, ganate un fabuloso Volkswagen Sedan 0 kilómetros. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra. De lunes a viernes de 7 a 18 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio los sábados de 7 a 16 horas. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. 13:37, estamos con Celso Ayala. ¿Qué tal, Celso? Hola, ¿cómo están? ¿Cmo les va? Bien. Contanos un poquito ayer el tema partido cerrado. Lo ganan cuando parecía que se podían ir a penales. Se presagiaba que podía ser así, ¿verdad? Más allá de los antecedentes de ambos equipos. Sí, porque yo creo que las llaves creo que son todas muy parejas. Por primera vez, ¿verdad? Se da un clásico, se da Nacional Sol, Guaireña con 12, Libertad Guaraní. Son llaves realmente muy directas, ¿verdad? Y la verdad que fue un partido muy difícil, muy complicado, ¿verdad? Nacional tiene un muy buen equipo, un equipo que hace tiempo también juegan juntos y tiene una rotación muy constante en el partido. En el primer tiempo nos sentimos ahogados, ¿verdad? Es lo que charlamos y hablamos, y lo que vimos nosotros en el primer tiempo, ¿verdad? De los jugadores que estaban un poco ahogados, y lo hablamos en ese tiempo y era así. Bueno, ese tiempo nos dio para recuperar un poquito. Creo que el segundo tiempo ya fue distinto, diferente, donde salimos más y tuvimos más opciones de poder marcar, y después llega el gol de Mudo que lógicamente desequilibra todo, ¿verdad? Capaz, Chito, partieron no como favorito, pero al final se le plantaron. Entiendo que llegaste a decir y todo que Nacional es el que mejor juega, uno de los que mejores juega, el segundo que mejor juega en el campeonato. Sí. Sí, no, la verdad que Nacional juega muy bien, estaba invicto hasta ayer, lógicamente, ¿verdad? Y eso siempre da una confianza mucho mayor para jugar los partidos, y se le notó a ellos esa confianza. Pero creo que Sudamérica también le planteó muy bien, un partido muy dinámico, muy rápido,
difícil, pero el orden que tuvieron los muchachos creo que marcó también mucho, ¿verdad? El hecho de no darle mucho espacio, mucho más en el segundo tiempo, ¿verdad? Nos cerramos bien, salimos bien y creo que se jugó un buen partido. Se piensa en grande, se sueña en grande, está allí Olimpia ya en el camino en semifinales, pero solo está para seguir dando guerra en esta parte final de semifinales, Chito. No, por supuesto que vamos a intentar dar pelea siempre, ¿verdad? Pero vamos paso tras paso, no. Entramos en este octavo también en una situación muy difícil, muy complicada y ahora, bueno, que estamos adentro y que pasamos ya a semifinales, no vamos a pensar de que somos los mejores, ¿no? Tranquilo, con los pisos de la tierra, mucha humildad, pero siempre que le vamos a dar batalla a todo el mundo, ¿verdad? Llegó rápido tu mensaje porque hace poquito nomás tomaste sol y bueno, ya estás quitando resultados, pero ¿sentís que llegó rápido tu mensaje? ¿Lo que vos querés? En gran parte sí, en gran parte principalmente en lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? El hecho de ser dinámico tanto defendiendo como atacando, ¿verdad? Ese ir y venir creo que lo agarraron rápido, pero también cuesta, ¿verdad? Cuesta porque después del partido de Luque, que fue un partido muy difícil, muy rápido, nos costó este primer tiempo con Nacional un poquito y después, bueno, recuperamos el aire y creo que estuvimos mucho mejor, pero está claro que entendieron de que tenemos que correr todo y que tenemos que jugar todos a la hora de defender y jugar todos a la hora de atacar también. Celso, y dirigir un partido contra Olimpia, primera vez que va a ser, digamos, a definición y eliminación directa, ¿es especial para vos? No, especial tal vez por el momento, por la situación, porque jugamos una semifinal y eso implicaría llegar a una final de un campeonato, ¿verdad? Pero después lo tomo igual que siempre, con muchas ganas, ¿verdad? Creo que son los partidos que a uno muchas veces le marca, entonces es importante hacer los partidos y intentar ganar contra los equipos grandes, que son los que realmente te dicen dónde estás parado y dónde estás, ¿verdad? Entonces tratamos siempre de hacer buenos partidos y en esta oportunidad trataremos de hacer lo mismo, ¿verdad? Sin sacar, lógicamente, salir de foco de que tenemos que pelear y tenemos que dar batalla para poder pasar a finales. Físicamente van llegando todo bien. Ayer vi que Portillo tenía un problema en el hombro, en el brazo. Sí, el único prácticamente que salió un poco golpeado, después bueno, un golpecito, pero normal de un partido. No hay ninguna baja realmente, gracias a Dios. Todo lo contrario, ahora ya lo vamos a tener seguramente a Esparza otra vez y vamos sumando más que restando, ¿verdad? Y eso es importante para una semifinal. Celso, ¿y tu acuerdos hasta final de este campeonato, aún no hablaron de la posibilidad de extenderlo para el año que viene? No era el momento de hablar de eso. No, la verdad estoy metido en lo que es el partido, con muchas ganas de seguir por este camino, ¿verdad? Y después ya habrá tiempo de charlar y de hablar y de dialogar. Creo que a margen de cualquier cosa ya se hizo algo importante y bueno, trataremos de seguir por ese camino y después sentarse y conversar realmente sobre lo que va a ser el año que viene. Muchas gracias, Celso. Un abrazo a todos, pasen bien. Celso Ayala, de TV Sudamérica. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten en Idesa. Continuamos pensando en vos. Por eso, por todo diciembre te traemos imperdibles descuentos en los intereses de tus cuotas, donde podés obtener 100% de descuento. No te pierdas esta gran oportunidad. Entérate más
más. Escribinos al WhatsApp 0972413 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Chau caries y chau dolores. Con el Odontología tenés una sonrisa cada día. Planes familiares y planes de frenillos con cobertura en Asunción, San Lorenzo, Ñemby, Mariano, Roque Alonso, Ciudad del Este y Encarnación. Llama al 237-1300. Escribinos al 0992-809-000 y asegúrate hoy. Nos vamos con el especial de Olimpia, semifinalista, y hoy volvemos con todo el fútbol, ¿verdad, muchachos? Así será. Bueno, mira, tipo la melliza de oro. ¿Qué pasa, Ariel? La sincronización. Qué bien, mira, ni a propósito salía así, ¿eh? Ni a propósito salía así, hermano. ¿Qué pasó? Lo que quería decir, Bruno, es que una fuente importante me dijo que confirma esta noche, pero lo más lógico va a ser 6:30, Olimpia Sol América. Nos vamos, chau. Richard Ortiz se levante con la zurda, con el pelotazo, atención con Toro, va Pollo, el Pollo está el primero, Pollo tiró. Torres aparece con la cabeza gritando al Pollo Recalde. Este baja con la pierna derecha, le da un toque realmente increíble a lo Maradona, créanme, porque fue un toquecito suave, una pelota que va por encima del arquero Pompi Muñoz, un gol increíble, una pinturita que acaba de darnos el Pollo Recalde. Qué tremendo jugador, el 28 de Olimpia, encaró y arrancó, mejor cerró, pero estaba siendo conservador hasta que de repente, como en el boxeo, una percada, un golpe letal de Olimpia, lo noquea, Cerro, va al piso, Cerro, golazo del Pollo. Cuando vean la televisión me van a dar razón, fue un golazo, fue un toquecito suave, lento, tranquilito, adentro el balón, el tricampeón de América, el campeón del mundo, gana por 1-0 frente a Cerro, golazo del Pollo, por la exquisitez, por la definición. ¡Qué grande que sos, Olimpia! Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Federico Arias. Y porque es el delantero del momento de la Olimpia. Porque venía a hacer grandes goles como aquella chilena de poco tiempo atrás. En un momento de estudio, sí, en el que Olimpia con Richard Ortiz juega largo. Richard en su propio campo de juego, hacia la izquierda, donde el chico Torres con un gran salto le gana a Alberto Espínola, que casi no salta. Mete la pelota con un cabezazo habilitante para que vaya Recalde. No estaba Patiño, no estaba el Pulpito. Cuando reaccionan es tarde. Y después Recalde, sí, como decís, un gran pase casi a la red. La hace pasar por encima del achique desesperado de Muñoz para el golazo. Daniel Parecía que no era una buena salida de Antolín y luego su experiencia permite que ensaye un pase horizontal para Richard Ortiz. La cabeza levantada del volante que tiene ese balón largo. Y el factor sorpresa justamente fue el salto de Diego Torres. Allí hasta da la sensación de que el Beto Espínola no esperaba semejante resorte del juvenil de él franjeado, que le mete un gran pase, y el resto es toda la categoría del Pollo Recalde, donde muchos se empiezan a poner nerviosos. Allí Recalde empezaba a entrar en su zona de confort y define con mucha tranquilidad. Se desespera Patiño, no tiene el espacio para hacer el movimiento de sacar el balón, y Olimpia es el que
golpea primero en este nuevo torneo con el formato donde la estrategia empieza a lucir mejor para que Gorosito festeje y el franjeado del primer grito alguien Sajonia. El primero de Olimpia. A los 10 minutos. Primera etapa por 1. Gol 179 del torneo clausura séptimo de Jorge Recalde, 21 de Olimpia, 2 en contra de Cerro Porteño. Es el 14 que marca Recalde en la temporada 2020. Alejandro Silva ya recibió la pelota, coloca en el punto penal. Lentamente va Popi Muñoz. Primer penal, definición desde los 12 pasos. El clásico terminó 1-1. Atención, va Alejandro Silva. Penal, primer penal. Atención, se mueve Popi Muñoz sobre la línea. Puede adelantar solamente un pie. Sobre la línea no se puede mover. Atención, ese nuevo reglamento. Va Alejandro Silva para pegarle de derecha, toma mucha distancia, le pega. ¡Ah! ¡Saltito! ¡Palo gol! ¡Palo gol! Alejandro Silva, golazo Jun. Mirá que nunca lo había visto a Ale Silva tan contento después de un gol, y eso que esquinó demasiado, mucho riesgo. Habrá sido el penal perfecto porque lo aguanta hasta el final. No iba a llegar Popi, pero es el palo el que confirma que es gol de Olimpia. Federico. Con suspenso, porque fue bien Muñoz, porque fue al palo y cumple Ale Silva con la confianza de ser el primero, el que abra el fuego. Va Edo, va León Guaraní, Nelson Aedo Valdés, Aguilar, mira bien adelantado, aplaude y ahora va al arco sobre la línea. Nelson Aedo Valdés, atención señores, o ruge o no León Guaraní. Nelson Aedo le va a pegar, no toma tanta distancia, atención, corre Nelson, le pega de derecha, Aedo. Popi quiere decirle a Ever Aquino, fíjate si se adelantó o no. Aparece la confirmación de que es penalero. Cruzó el disparo, no fue tan esquinado. Y Nelson falla el inicio de los penales para Cerro. Federico. No muy esquinado. Hasta parece que le da más con el empeine que con la cara interna del pie derecho. Aedo no lo puede creer, resopla muy suave, el ataja penales, intuyó muy bien y Camacho tiene la posibilidad de marcar diferencia. Le pegó muy suave para mí, muy despacio a Aedo Valdés. Va Néstor Camacho, segundo penal. Por ahora Olimpia marcó. Aedo no pudo, le atacó el arquero Alfredo Aguilar. Va Camacho, le va a pegar con la zurda. Atención con esto, segundo penal para Olimpia. Tercero de la tanda. Está listo Camacho. Muñoz o Camacho. ¡Gol! ¡Camacho! El segundo para Olimpia, Junior. El primer penal descolocado de la serie. Camacho que hace la pausita correspondiente de forma reglamentaria y luego cruza el disparo. Muñoz elige el otro palo. Aquí no hubo suspenso. Federico. Y uno podía pensar que estaba frío porque participó muy poco del juego, pero la pegada que tiene descolocó totalmente a Rodrigo Muñoz. Va Villasanti, otra vez concentradísimo. El arquero Aguilar, va Villasanti, segundo penal para Cerro. No pudo anotar Nelson Aedo. Olimpia arriba. Anotaron Alejandro Silva y Camacho, dispara gol. Federico. Fuerte, esta vez sí esquinado. Eligió el mismo palo que Aedo, a la derecha. Aguilar fue allí, pero esquinado a media altura, con fuerza. La pelota se fue abriendo. Muy buena ejecución del 20. Dani Chun. Buscó arriba, a sabiendas que estaba fuerte Aguilar abajo, y cada vez que tomaba altura se iba distanciando de un arquero que volvió a acertar el palo. 2-1 ahora. No pudo anotar Aedo Valdés. Desvió el arquero Aguilar. Anotaron Alejandro Silva y Camacho. Ahora va. Atención, es Polenta. Polenta con la zurda. Atención. Clave este penal. Polenta va. Lo tocó Popi. Levemente gol. Lo
Qué choque clave. Es compañero de Nacional de Montevideo. Polenta no le pega bien, También le pega muy despacio a media altura. Muñoz intuye, pero pone muy mal las manos. Por eso entra y Olimpia permanece invicto en cuanto a convertir. Señor Chan. Increíble cómo eso no atajó, porque inclusive Popi se va antes que Polenta elija el palo. Por eso mencionamos el tema de que uno de esas atajas penales o no. Ahí le faltó un poco de oficio a Muñoz, quien había acertado el palo. Enzo Jiménez. Andate, le dice el árbitro, señores. Ever Aquino, andate atrás, le dice Aguilar, como queriendo meter presión a Enzo Jiménez. Vamos, le dice Enzo, le está hablando Aguilar a Enzo. Vamos, le dice Aguilar a Enzo. Lo está trabajando, lo quiere trabajar en la cabeza, le pega de derecha a Jiménez. Aguilar, señores, la gran figura. Segunda tapada, Federico. Señor, ataja penales. Recordando aquellos partidos de los 90 minutos, datos clásicos atrás, Jiménez va recto, después hace un rodeo y me parece que anticipa dónde va a pegarle. Por eso Aguilar, con toda esa gran intuición que tiene, le tapa y está metiendo de a poco a Olimpia en las semifinales. Anota Olimpia y clasifica Jun. Tiene 4 match points Olimpia. Y sí, el primero es porque si anota Olimpia será semifinalista contra Sol de América para eliminar al vigente campeón. Batito, es la vida, es el fútbol, es Tito Torres el que le puede dar las semifinales a Olimpia, que sea trending topic. Atención, Tito Torres, Muñoz sale, algo le dice Aquino. Tito Torres marca y va a Olimpia, siguiente instancia y lo deja cerró. Tito Torres fuera del área, le va a pegar con la zurda. Tito, ahora se consagra o no, y va a ser trending topic, sí o sí, va Torres. Tito es duro, Tito es fuerte mentalmente, anota y las vueltas de la vida, el permanentemente vapuleado, el permanentemente bulineado, como se dice ahora, Tito Torres. Así es el fútbol, siempre te da revanchas y Tito siempre estuvo. Tito Torres, señores, Olimpia 4, Cerro 1, Olimpia las semifinales, por el camino Cerro, Olimpia, qué grande que son. Piel de gallina. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. En ABC Cardinal, hora de noticias. Noticias nacionales. APA nuevamente otorgará un fondo extra para los autores asociados. Autores Paraguayos Asociados APA anunció que dará este año una última ayuda extraordinaria para los artistas que son socios, independientemente de que hayan generado regalías o no. El bono será de 1 millón de guaraníes. Cabe recordar que recién en noviembre Hacienda liberó los fondos para cubrir el subsidio de los artistas y trabajadores del rubro afectados en el marco de la emergencia sanitaria. El monto acreditado a 8.000 trabajadores fue de 548.000 guaraníes. Lo que pasa en el mundo. Chile iniciará vacunación contra la COVID-19 el 24 de diciembre. El presidente Sebastián Piñera anunció hoy que Chile iniciará la vacunación contra la COVID-19 mañana jueves, cuando reciba el primer cargamento de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech. El cargamento arribará a las 7 de la mañana y en esa misma jornada se iniciará el proceso de vacunación de forma gradual, comenzando por el personal médico de las regiones más afectadas por la pandemia.
Temperatura en Asunción 33 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Cardinal 7:30 AM. Periodísticamente es presentado por Bancop, un banco con raíces.